si hay un problema grande en la República Dominicana, es el problema del salario. ¿Dónde hay turismo aquí? En un pedacito de la República Dominicana. Este país está inexplorado todavía. No tenemos un río que compartimos con Haití. Primera cosa que yo quiero decir del río. Este episodio llega a ustedes gracias a Scotiabank, Maderas Ibéricas, Farmacia Los Hidalgos, Infinity, Mr. Home y La Pucamaima. ¿Estás listo para llevar tu negocio al próximo nivel? OneMax, la red 100% especializada en negocios, que por cierto es la red que utiliza pesos pesados para cargar y descargar todos sus episodios, brinda soluciones confiables, escalables y de alta disponibilidad. Descubre sus productos como internet, conectividad, voz y ciberseguridad a través de onemax.com. OneMax, empecemos a transformar tu negocio. Maneja las necesidades bancarias de tu negocio con la mejor cuenta. La cuenta transaccional productiva de Scotiabank es la herramienta esencial que necesitas para llevarlo al siguiente nivel. Recibas tu 2% de interés anual, realiza depósitos y transacciones 24 horas al día, todos los días, a través de Scotia en línea empresarial. Llama a nuestro centro de servicio de Banca Empresarial para más información al 809-381-6530. Óyeme, Ramón, hay con una cosa que yo no invento. ¿Con qué, viejo? Con mis medicamentos. Por eso los compro en Farmacia Los Hidalgos, quienes desde 1975 están brindando atención farmacéutica confiable, trayendo seguridad y confianza. Farmacia Los Hidalgos, atención farmacéutica confiable. Si tu fin es la calidad en maderas, laminados y terminaciones, Fince es tu marca. Óyeme, Ramón, esos pisos de madera dan un feeling ideal. Así es, Javier, y déjame decirte que en su almacén local encontrarás una gran variedad de diseños para crear tu ambiente perfecto y te ofrecen entregas locales y regionales para tu comodidad. Una vez más, si tu fin es la calidad, Fince es tu marca, distribuido por Maderas Ibéricas. Síguelos en @maderasibéricas. Bienvenidos, señores, nuevamente a su podcast de negocios Pesos Pesados. Lo escuché. Escuché el episodio que no vine. ¿Viste? Quedó bien. Ramón un freco, por eso Ramón, que no vino hoy. yo te lo dije que Ramón un freco. Él aprovechó que yo no estaba aquí. Yo te lo dije y yo te defendí. Ahora él no está aquí. Yo te defendí. Tú Que me conste. defendiste. Y Javier también. Que conste. Este es el comeback. Claro. Señores, yo estoy contento hoy. Yo también. Yo estoy súper contento porque en esta temporada cayó tarde, pero le vamos a cumplir a la audiencia Claro. la dosis requerida de actualización. ¿Cómo es? Temas de actualidades. Claro, Y claro. análisis profundo de los mismos. Y esta es la tercera temporada en la que nosotros hacemos un update para Ujú. todo el mundo a Rayo nivel de X. economía, un rayo X local e internacional. Pero ojo, yo que acabo de venir de una presentación de proyección de Q4, sí llegó un buen momento para cerrar el año con la planificación Claro. correcta. No, definitivamente. Yo creo que cae como anillo el dedo. Hablaremos de cómo va la República Dominicana. Vamos, evidentemente, a hablar de la economía. Vamos a Ujú. hablar yo creo que hay que hablar de ti, obligado. Hay que hablar de ti. No, creo que haya llegado tarde en la temporada es lo mejor que ha pasado, porque creo que es el momento probablemente más intenso Sí. a nivel de todos estos temas que estamos viviendo recientemente. Sí. Mucho cambio. Mucho Ujú. cambio. Vamos a hablar también de las deudas públicas, vamos a hablar de los encajes, vamos a hablar un poquito del Banco Central. Y para eso hemos traído con quién que hablamos de actualidad. Ya podemos decir oficialmente que tenemos un resident, El residente. el Chief Economist. Chief Economist Resident de peso pesado, ya Bueno. una figura. Para aquellos que fija. no lo conocen, pueden ir a la temporada 2 y ver el Ujú. episodio de don José Luis de Ramón, que ahí habla el único pedacito donde él habla un poquito de él. Claro. Luego de eso este es el tercer episodio donde hablamos de actualidades y nada, nos enteramos nosotros primero y luego la audiencia cuando ya lo escucha. O sea que don José Luis, bienvenido nuevamente a su Una casa. vez más a su casa, Muy peso pesado. contento. Hay que darle un carnet ya. Muy Sí, ya. contento de estar aquí. Se ha convertido en una visita muy agradable anual para mí. También me sirve a mí para hacer un poco de download. Claro, No. ¿verdad? Y me lo paso muy bien. O sea que Qué chulo. gracias por invitarme. Yo creo que podemos arrancar de lo más general a lo más específico. ¿Le Ujú. parece? ¿Cómo va la economía mundial y cómo va la economía de la República Dominicana? Vamos a entrar en grandes materia de rasgos. una vez. Claro, sí. De una. Bueno, de claro. una. Sí, fíjate, tenemos que poner en contexto que voy a irme yo un poquito atrás o sea, ¿cómo funciona o cómo ha funcionado la economía mundial en los últimos 200 años? ¿No? Si tú miras los últimos 1000 años de economía, normalmente China e India han sido los que han producido el 60% del PIB mundial.
Ujú, Claro, un PIB muy chiquitito, porque ujú. era un PIB bajo tecnologías muy atrasadas. En el 1800 a 1820, Caetó, el economista, ponemos 1820 como el año que inicia la revolución industrial. Yo creo que es un número redondo. Pasa que el primer paper que se escribió sobre eso pusieron ese número y ese número se ha Y quedado. Es el ya, que- ese es ¿Verdad? eso. Desde ese momento, del 1820 hasta el 1990, hubo un proceso donde, gracias a las tecnologías, Ujú. primero la tecnología de la máquina de vapor, que permitió cosas como la locomotora, que podía ir lejos a buscar materia prima, o que los barcos, que ya no tenían que ser de vela, ya podían ser de vapor. Tuvimos una expansión mundial del comercio y de la producción, pero la producción se hacía en el mismo sitio. O sea, se hacía en Manchester, o se hacía... ¿Por qué? Porque todo el mundo buscaba gente que estuviera alrededor Ujú. y las materias primas se buscaban en los países Donde fuese de la necesario. periferia, ¿no? Y durante esa época, hasta el 1990, hubo una gran concentración y por primera vez lo que hoy llamamos el G7 pasó a manejar el 60% más o menos del PIB mundial. En el 1990, después que ya cae la cortina de acero y que China en el 78 había cambiado su política maoísta para empezar a hacer una economía donde políticamente era una dictadura comunista, pero permitía que la gente hiciera cosas de mercado, coincide con la expansión de las tecnologías de la información. O sea, Ujú. yo podía desde Manchester dirigir una fábrica en Hong Kong o Ujú. en Singapur o donde fuera. Entonces, junto con esa tecnología de las comunicaciones, ocurre lo que se llama la gran convergencia, que es que todos esos países que habían quedado reducidos a una muy pequeña participación del PIB comienzan a crecer bárbaramente, Ujú. siendo China realmente el país que mejor Capitaliza eso. capitaliza todo eso, pero bueno, tenemos otros países también, hay otros países, Vietnam, la India, etcétera, que comienzan a producir una gran parte del Producto Interno Bruto Mundial. Ese periodo corto de la historia, ¿verdad? Saca, cuando hablamos de desigualdad, es el periodo donde más desigualdad se ha corregido. Porque dentro de los países hay desigualdad dentro del país, pero en el mundo hemos pasado de donde un grupo de países controlaban casi todo el ingreso de la tierra a que ya el 25% del PIB lo tiene China solamente, ¿no? Entonces hay una gran, hay una gran corrección, ¿no? Una redistribución. Una redistribución. Ujú. Y eso llamó a la gran convergencia. Entonces, de repente viene el COVID. Nosotros vimos el COVID como algo La que innombrable. había pasado, La innombrable a partir de aquí. la innombrable. Entonces, China tomó una actitud de cero COVID, cerrando puertos cuando había que cerrar puertos bajo su política y no Ujú. quiso utilizar vacunas occidentales. Y se creó entre el COVID y la política COVID, se armó un problema terrible en las cadenas de suplido, Ujú. que llevó a todo el mundo a pensar que China estaba lejos, cosa que nos habíamos olvidado. Claro. Está lejos, ¿no? Sí, porque Y- la gente dice, él importa de China, como que... ¿Verdad? Como que China como está... que lo trajo de Puerto Rico. Exacto. Entonces, cuando ya estábamos saliendo de ese fenómeno que se iba a arreglar solo, porque era un problema de balancear las cadenas de suministro en base a los cambios que hubieran habido en la demanda de bienes y servicios, Rusia invade Ucrania. Pero más que Rusia invade Ucrania de una manera muy ineficiente. O sea, la incompetencia de los rusos hace que en vez de tomar la capital y en 2 semanas tener el tema, los tíos son tan incompetentes que aún están en guerra. ¿Cuánto Y tenemos? van a Un año y estar medio ya. allí pico y van a estar en guerra hasta que le dé la gana, no a Rusia, que ya anda comprándole a Corea. Pues ya le compró a Irán, ahora está comprando a Corea. O sea, ahorita nos viene a comprar a nosotros. Le vamos a vender los túcanos a los chinos. Entonces, China toma una posición donde justo antes había firmado un acuerdo con Putin de que tenemos una
una alianza que no conoce límites. Claro, la broma se les tira y China tiene un tercer periodo del dictador actual de China, que normalmente los dictadores duraban 2 periodos, este va a durar 3, ¿no? El señor Xi. Y Occidente se da cuenta de que más hay un problema también con China. Y es que resulta que los que habían planteado que no se puede depender de un país foráneo, tal, y que la mayoría de los economistas le decíamos, pero es que fíjate la riqueza que le ha traído al planeta el haber diversificado, ¿verdad? De repente hay un argumento muy válido, es que estos tipos son nuestros enemigos. Entonces comienza un proceso que está marcando el contexto actual de la economía mundial, que es la desglobalización. Es decir, ¿cómo yo puedo, en un plazo de N años, 15, 20 años, desamarrar todo lo que he amarrado en el periodo ese del 1990 al 2022, porque no me fío? Entonces, eso hace, en primer lugar, lo que hemos hablado. O sea, hay un problema de inflación natural que venía por el desacople de las cadenas de suplido. Las cosas cuestan más porque hay menos. La segunda es, los bancos centrales del mundo soltaron dinero a la economía porque querían reactivar las economías, ¿verdad? Pero después viene el elemento de la guerra, que agarra los precios de los commodities, porque entre Ucrania y Rusia son 2 grandes productores, ¿no? Más el hecho de que la actitud de China de que, bueno, ya yo me monté en este barco, déjame ver cómo me alineo y políticamente se activa en contra de los Estados Unidos y Europa, pues comienza todo un tema de desalianzas. Entonces, por ejemplo, el caso del petróleo es muy significativo. El petróleo, que costaba $32 en marzo del 20, fue cuando comenzó la pandemia, en febrero del 21 estaba a $60. En febrero del 22 estaba a $92, que es cuando ocurre el tema de la invasión a Ucrania. Y llegó a valer $114. Bueno, hubo un día que creo que tuvo negativo. Sí, eso fue en marzo, un día, pero fue un día, ¿no? Es un día famoso, pero nosotros se agarró con $18. El West Texas Indian se agarró con $18 en el momento que llegó la pandemia. Es la economía altagraciana, ¿no? Donde la Virgen de Altagracia siempre salva a uno. En los malos momentos siempre hay una intervención, ¿no? Eso es verdad. Y una pregunta ahí, y me lo he preguntado mucho, y qué bueno que estamos aquí, a ver como tu punto de vista en eso. Esta desglobalización, sí. No solo desglobalización, pero también la ruptura de ciertas alianzas que podían no ser políticas, eran más económicas, etcétera, etcétera. A mí me ha llamado mucho la atención en los últimos meses también el ruido que está causando, legítimo, también la unión entre Rusia, China, Brasil, ahora Argentina se acaba de entrar con esta moneda paralela al dólar. Oye, no hay moneda paralela. No, yo sé que todavía no está creada, ni la van a crear pero la tampoco. intención, no. Eso es, hazme el favor, vamos a empezar. No, exacto, porque no sé si eso viene dentro de todo pero es eso. válido, porque hace unos meses se habló mucho de eso. No, pero eso, sí. O sea, bueno, lo que pasa es que habla todo el que tiene un micrófono delante, también. Claro, por eso hago la pregunta aquí. Mira, te voy a explicar, pero quiero terminarte con esta idea porque es muy importante. Lo cierto es que hemos vivido unos años de inflación que nunca habíamos visto. Si cogemos los 3 años antes de este proceso, la inflación acumulada había sido para la República Dominicana un 8%. La inflación acumulada en los 3 últimos años excede el 24%. Acumulada, es mucho. Y se siente. Y en los Estados es exactamente lo mismo. Entonces, toda la economía mundial está dirigida en esos 2 contextos. Relocalización de la producción, por eso lo veremos ahorita cuando hablemos del empleo, porque hoy hay una huelga en Detroit, en una fábrica de automóviles, una gente que se estaban cayendo a pedazos, hoy están haciendo huelgas de trabajo, y por qué los bancos centrales han tenido que subir tanto la tasa de interés y hacer tantas cosas que no son lo que uno hubiera querido y deseado, ¿no? Eso explica eso. Mira qué pasa con las monedas de reserva. Para que una moneda sea una moneda de reserva, el país que la emite requiere 2 condiciones, ¿verdad? La primera es que tenga un déficit de cuenta corriente. Porque, por ejemplo, Brasil y China. ¿Quién le compra más? Bueno, Brasil le compra más a China que China le compra a Brasil. Entonces, ¿quién acaba con qué? O sea, Brasil le tiene que mandar dinero a China. Si China acepta el real como moneda,
para guardarla en su banco central. El real será una moneda de reserva para China. ¿Ok? Pero no hay yuanes porque está en la dirección contraria. Entonces los Estados Unidos tienen un déficit de cuenta corriente. Compran mucho menos de lo que, compran mucho más de lo que venden y consecuentemente le mandan a China muchos dólares. La segunda cosa que tiene que tener el que manda los dólares al mundo es que los puede poder recibir para atrás, cuidarlos bien y generar un retorno seguro. Entonces, ¿qué hace China? China agarra esos dólares que le manda a los Estados Unidos y se lo da a los Estados Unidos para comprar papel del Tesoro americano. ¿Por qué? Porque los americanos han honrado sus deudas, inclusive durante la Segunda Guerra Mundial, a bancos suizos, sabiendo que muy probablemente los dueños de esos bonos eran nazis. Pero ellos prefirieron honrar su deuda en ese momento y por eso los Estados Unidos tienen la moneda como reserva. Ahora, si tú quieres tener yuanes, tú puedes tener yuanes. Tú además tienes que dar dólares a cambio de yuanes. ¿Cuántos yuanes tú quieres tener? Si yo te voy a elegir a ti entre tener yuanes y tener dólares, ¿qué tú quieres tener? No, claro, No, dólares. Ok, ahora, la pregunta es, ¿cómo se va a crear una moneda para hacer negocios cuando no te la coge nadie? Pero la idea de ellos no es cogérsela entre ellos, esa moneda. Pero ¿cómo si todos tienen un déficit de cuenta corriente con China? Claro. Si es que China puede guardar pesos argentinos, China puede guardar moneda de Sudáfrica, China puede guardar... Pero es muy difícil para esos países que tienen déficit conseguir yuanes a menos de que no vayan a comprarlos. O sea, Ahora, si la China comienza a venderle yuanes por reales, dime tú cuál es el negocio. O sea, ¿cuál es el negocio de que de repente diga, mira, toma, te voy a prestar, China, te voy a prestar, Brasil, 1 millón de yuanes para que tú tengas yuanes? Coño, pero yo tengo un activo y un pasivo. Te debo 1 millón y tengo 1 millón. ¿Cuál es el negocio? o sea, si lo hacen, no es un tema que haga sentido económico. Es que no sé cómo se puede hacer. Me gustaría que alguien me explicara cómo se hace eso. O sea, porque tú tienes que tener una cuenta corriente, un déficit de cuenta Infinita. corriente primero. Que aprovechen en los comentarios para poner su... Primero. Sí, claro. O sea, si tú no tienes un déficit de cuenta corriente, o sea, nosotros, República Dominicana, pudiéramos mandar pesos al mercado. Si la gente de repente dijera, el peso dominicano yo lo quiero, nosotros exportamos, o sea, nosotros tenemos un déficit de cuenta corriente. A nosotros nos pueden, ¿verdad?, recibir que le paguemos en pesos y felizmente lo haríamos si nos dejaran. Claro. Pero yuanes no. Pesos dominicanos sí. Y si cogen otra moneda, que es lo que ellos están diciendo, como Ok. una nueva inventada de la Entonces, nada. ahora, tú puedes hacer algo y decir, déjame inventarme un dólar virtual. Exacto, y pasa el Bitcoin. O sea, vamos a hacer un dólar virtual. Vamos a ¿No agarrar existe una... el dólar virtual? Vamos a agarrar... Ajá. No, pero si tú dices, entre nosotros sacamos una moneda, pero ¿cuál es el valor de una moneda? Una moneda tiene que tener... Las monedas no son monedas porque alguien se las inventa. Tienen que tener ciertas condiciones. Tienes una unidad de medida. Tú puedes saber que este bolígrafo vale tanto pesos o tantos dólares. Y para ti tiene que tener una relación que tú puedas comparar si es caro o barato. Primero, tiene que poder mantener el valor. Yo no hago nada con una inflación del 1000% o el 2000%, eso no es una moneda que yo quiero tener. Claro. Una moneda que tiene que ser consistentemente mantener el valor. Inflaciones de 1 o 2%. Caso, pues Estados Unidos, por ejemplo, Suiza, Inglaterra. Que sea estable. Los países que tienen divisas. Entonces, hoy en día en el mundo, el 75% de todas las tenencias en monedas están en dólares. Hay un 3% en yuanes, que casi todo lo tienen la India como working capital para corto plazo y obviamente los rusos, y el resto de las monedas son monedas europeas. Es la libra, es el franco euro. suizo, es el euro, que es el segundo en mayor importancia. ¿Y por qué la gente no quiere, con tanto comercio que hace China, por qué la gente no quiere tener un 3%? Porque la gente no es tonta. No confía. La gente no es tonta. O sea, la gente no es tonta. Si yo te hago un contrato, a ti te digo que te voy a pagar en dólares, te voy a pagar en pesos de un alquiler, ¿cuál tú coges de los dos? El dólar. Claro. ¿Por qué? Porque te garantiza que se va a mantener más estable, etcétera, etcétera. Es una moneda más fuerte que la otra por la economía que lo tiene y su comportamiento. Entonces, tú estás jugando a comparar esa moneda, la nueva que van a crear, que se va a llamar el Losers Club, ¿verdad? Entonces, el Losers Club va a sacar el L,
¿verdad? El L. El L, pero al final es China. Y es lo mismo que pasa con todos los organismos que está creando China. O sea, China presta, pero presta como presta todo el mundo, caro y cobra. Y no da haircuts, Y te presta con dólares. ¿verdad? Y la denominación del préstamo ellos te la pueden hacer en yuanes, pero como esos países no consiguen yuanes, tienen que salir a comprar dólares para pagarle yuanes. Claro. Entonces, al final, ¿qué es lo que está pasando? O sea, cuando Putin quería que le pagaran rublos, pues es que nadie tiene rublos. Claro. Es que yo no quiero que tú emitas dinero, o sea, hagas dinero de la nada y me pagues por mi petróleo. Bueno, mi hermano, pero que el problema es que ese es el tema. El tema es que esas economías han mostrado un constreñimiento en cuanto al manejo de esas monedas que ha mantenido su valor en el tiempo. Ujú. Si hubieran hecho otra cosa, otros hubieran sido los resultados, pero lo cierto es que lo que han hecho hasta ahora ha hecho que las monedas sean estables. Ahora, no sé, vamos a ver si el real se pasa 50, 100 años creando esa fortaleza y probablemente ahora que quiera China darle a Brasil 100 yuanes y que le permita cambiar de yuanes a reales para invertir en Brasil, bien, pero eso es todo cambiar para llegar a lo mismo. O sea, está Ujú. canjeando un préstamo que le tienen que pagar el día de mañana con una moneda que no van a tener, que es el yuan. Voy a comprar dólares para poder canjear a Ajá, dólares ajá. a la tasa de cambio que diga una computadora por ahí. Nada, lo que pasa es que la gente se entusiasma y se emociona con las cosas, ¿no? Aunque no tenga ningún sentido. Yo creo que hay un tema de que eh, no tuvimos en países gloriosos. O sea, la República Dominicana es un país glorioso, es un país que ha hecho muchas cosas bien, que tiene un inicio que no es el mismo inicio que han tenido otros países, pero dentro de lo que nosotros hemos hecho como país, hemos hecho muchas cosas bien. Y uno tiene que sentirse orgulloso, uno no tiene que denostar a países que lo han hecho mejor, lo que tiene que hacer es buscar la forma de imitarlos. Cuando yo estaba en la universidad me daba mucha rabia cuando hablaban del centro y la periferia. ¿Qué periferia? Vamos a hacer centro. Claro. Es que yo no puedo, pues sí, periferia. Deje de llorar y póngase a trabajar. Entonces, el grueso de las cosas en economía que tú ves cuando la gente busca excusas, casi siempre son plañideras, son gente que llora y llora en vez de trabajar, que es lo que tendríamos que hacer todos. Ujú. El país, nosotros como seres humanos, en fin. Bueno, hablamos en un ratico, antes de hablar de esta moneda nueva, del tema de la inflación global. ¿En qué momento eso frena? ¿Y cómo? Está frenando, pero los economistas, fíjate que lo que pasa, y vamos a ver por qué, por ejemplo, le es más fácil al Banco Central de la República Dominicana frenar de lo que le ha sido a los Estados Unidos. ¿Qué ocurre en un proceso inflacionario? Yo tengo un inicio del proceso inflacionario. Por ejemplo, hay menos bienes porque la cadena de suplido se rompió. O hay menos petróleo porque se rompió un gasoducto y no se puede vender. Yo arranco. Yo, que soy un consumidor de ese producto, que le he pagado más caro, ¿qué hago? Le subo el precio. ¿Qué le pasa al consumidor? Que el consumidor ahora, con el salario que tiene, que antes... Que no se actualiza a la misma velocidad. Entonces, ¿qué hace esa persona? Persigue un incremento salarial. O sea, busca de ver de qué manera le pueden subir el salario. Cuando las personas van a presionar por salario, dependiendo de la fuerza que tengan para presionar, van a ejercer lo que se llama una segunda ola de aumentos. Porque ahora la empresa que le subió primero el petróleo, en nuestro ejemplo simplificado, ahora tiene que subir la mano de obra. Y vuelve a subir el precio del producto. ¿Y quién vuelve otra vez? El trabajador. Ujú. A decir, es que Es un círculo. era un ¿Verdad? 10%, pero ahora es un 12%. Claro. Y hay un nivel donde tú tienes presión. Entonces, cuando los mercados de trabajo son muy débiles, es más fácil corregir una situación inflacionaria ¿a cargo de qué? A cargo de reducir el poder de compra de la población. Lo que pasa es que los economistas tenemos una serie de términos que son eufemismos para decir cosas feas. Por ejemplo, ajustar la economía. Ajustar la economía significa decir la economía va a estar más pequeña, le va a tocar menos a todos. Pero es más bonito decir ajuste que decir, ¿verdad?, Recorte. achicamiento, Ujú. ¿no? Entonces, tú buscas reducir el nivel de actividad económico. ¿Qué pasa? Los Estados Unidos pensaban que iban a entrar en una recesión.
todo el mundo auspiciaba recesión a principios del año. Van a crecer un 2.1. Todavía lo mencionan la recesión, como que que viene eso- todavía. Bueno, yo no sé quién lo menciona, pero yo creo que tienen que darse prisa porque ya se está acabando el año, ¿eh? Que eso ha sido el tema, que ellos han subido tasas, buscando... Y no hay reprimir, forma, y no hay forma. ¿Y por qué? Y cada vez sale un print más fuerte de trabajo. Entonces, claro, hay trabajo, pero también está subiendo el salario, notablemente. En el promedio en los Estados Unidos, si uno coge unos cuantos años, ¿verdad? Coge los años prepandemia, hoy en día, te voy a poner el ejemplo de la República Dominicana y de los Estados Unidos. En el enero 19, República Dominicana, 100 pesos. Poder de compra real, 100 pesos. Hoy estamos en 89 pesos. Caímos en la pandemia hasta 76 y nos hemos ido recuperando el salario para llevar lo que eran 100 pesos a 89 pesos. Todos los salarios en promedio. Los americanos tienen 100 el primer día de la pandemia, ¿verdad? Y hoy tienen 100. Ok. No han perdido poder adquisitivo. ¿Pero qué ha pasado? Que los altos salarios han caído y los salarios más bajos han subido. Han ido a balancear el asunto. Entonces, ¿qué pasa? Ha habido lo que se está llamando una corrección de la desigualdad, porque la tasa de crecimiento que tienen los salarios, a mí me hace mucha gracia eso, porque, o sea, si tú coges el salario total global, pues se te queda igual, pero cuando tú lo partes, por ejemplo, la tasa de crecimiento del salario a partir del año 22, el salario más bajo, el bottom 50% de los trabajadores, que son 125 millones de trabajadores más o menos, si no me falla la memoria, eso habría que chequearlo, está creciendo un 7% anual. Que es como un 40% de la población. Más o menos un 30 y pico. No sé, pero No, pero- menos. Versus una inflación. entonces de los del no está más alta la inflación, está ahora está más alta. Crecimiento, 4 y pico, ¿no? Pero en términos reales, o sea, ha aumentado el salario real de ese sector de más bajo. El del medio ha perdido un poquito. Y el que crecía mucho, que era el salario de los 10% más alto, ha caído mucho más también. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos empleos en los Estados Unidos, pero ¿de qué tipo? Del tipo de salario, del tipo de trabajo que se estaba haciendo en China y que se va a hacer en los Estados Unidos, porque lo que están es reempleando a gente en actividades. ¿Quieren más ingenieros los americanos? Oye, da lo mismo la cantidad de ingenieros para hacerlo en China que para hacerlo en los Estados Unidos. Claro, el mercado de trabajo mejor pagado y que mejor le ha ido es aquel que tiene maestría. Claro. ¿Por qué? Porque es en un país y en el mundo entero, esencialmente el talento cada vez vale más. Pero sin embargo, en Estados Unidos hay una presión enorme de contratación y tú lo ves por todas partes, que se busca gente, se busca gente, se busca gente. Y además esa falta ha hecho de que los salarios aumenten en ese 50% de la población. Por eso la Fed no puede controlar la inflación de la manera que la hemos podido controlar nosotros. Claro, nuestra meta es más cómoda. Nuestra meta es llegar a un 4 o 5% de inflación. La meta de ellos es llegar a un 2%. Ujú. ¿Y por qué ese número que tiene tan duro los gringos del 2%? Bueno, mira, hay una historia muy buena que cuenta en su último libro el que fue presidente de la Reserva Federal. Tiene un libro que se llama Economía Monetaria en el siglo XXI, Bernanke. Y dice que el 2% casi es una casualidad. O sea, si miras los primeros, o sea, a finales del siglo XX, la inflación era mucho más alta, ¿no? Era 7%, 8%, hasta que llegó Volcker y bueno, le dio un frenazo a la economía y ahí empezamos la época de cero o de tasas de inflación más bajas. Y el 2% se puso como un número que era lo suficientemente bajito, pero estaba lo suficientemente lejos de cero, porque los economistas le tenemos terror al cero y a que los precios caigan. La deflación es terrible. Imagínate tú lo que pasaría en un mercado de bienes raíces si yo pienso que el apartamento que me va a costar hoy, pongamos $100.000, mañana va a costar $99.000. ¿Qué yo hago? Me espero. Y si yo pienso que a la semana que viene va a costar $98.000, me espero. ¿Y qué le pasa al sector construcción? Se va al piso. O sea, la economía tiene que mantener el valor de los activos y aumentarlos ligeramente mientras tanto. Que yo espero que eso no suceda aquí, porque Bueno, en algún momento va a haber más oferta que demanda con la velocidad que hay de construcción. Bueno. tú puedes, pero aquí ha habido deflaciones, por ejemplo, en el sector turístico, los apartamentos se cayeron de precio muchísimo, se están recuperando ahora. Ujú. O sea, eso pasa.
esas historias, esas frases cohete que yo le llamo, como que nunca va a caer el precio de un bien raíz. Bueno, depende. Ha pasado más de una vez y volverá a pasar. O sea, todo depende de las condiciones. El mercado, por ejemplo, de bienes raíces en la República Dominicana ha llevado a que este país sea una anomalía estadística impresionante. ¿En qué sentido? Cuando yo miro cuál es el sector más grande de la economía dominicana, o sea, yo tenía un argumento siempre que decía que tú podías dar la estructura económica de la República Dominicana y básicamente ya repetías el mismo texto todos los años, porque quitando de la fábrica del oro, que escogió un 3% del PIB, todo lo demás tú veías hace 15 años, 20 años, 30 años, el porcentaje del PIB que era el sector y era más o menos lo mismo. O sea, cada sector ocupaba más o menos su mismo espacio. Pero de repente la construcción es el sector más grande de la República Dominicana. Y es una anomalía porque no se supone que un sector como la construcción sea el sector más grande de la economía. Por ejemplo, el turismo no llega a ser un 7% de la economía dominicana. La construcción es un 15%. Pero eso incluye todo tipo de construcción, me imagino. Construcción. O sea, pública, privada. O sea, pública, En América privada. Latina solo hay un país que se acerca a nosotros, que es Panamá, que tiene casi 15%. Pero Panamá tiene un 4% de inversión pública, mientras que nosotros tenemos 2% de inversión pública. Y Panamá es un país chiquitico con 74 billones de PIB. Nosotros somos un país grande con 114, 116 mil, con salarios en Panamá mucho más altos que los nuestros. Entonces, nuestra base para sostener ese alto crecimiento del sector construcción, ¿verdad?, es bastante misterioso. Es decir, todo el mundo se pregunta, Economía informal. A mí la gente hay me que pregunta, asumirlo. ¿y por qué crece tanto la construcción? Y la respuesta es que yo no lo sé. O sea, todas las respuestas que yo te puedo dar no están en las estadísticas. Están en que, bueno, la remesa de los dominicanos son 10.000 millones de dólares, estima el Banco Central. Eso es un montón de dinero, tan grande que es como un 8% del PIB. O sea, es mucho dinero. Y viene el sector. Ahora, la gente los estará ocupando eternamente. Estarán alquilándose esos apartamentos siempre. Hay 5.000 apartamentos destinados a Airbnb. Se estarán usando esos apartamentos. Entonces, eso lo veremos. O sea, porque Yo creo que en el ¿Qué? censo salía la desocupación. O sea, Sí, y que yo ya, lo pero viví. eso en todos los censos ocurre. ¿Eh? En todos los censos Sí. hay... A mí me llamó mucho la atención que decía que hay un montón de viviendas no ocupadas y me dio un susto de muerte, porque digo, ¿qué es lo que está pasando? Pero te digo algo. Pero el censo anterior también había muchas viviendas ¿Cuándo era ocupadas. ayer? Ayer estábamos hablando, Gustavo y yo, no sé qué, de la situación. A mí me pasó que yo me mudé, y qué cómico que menciona Panamá en particular. Yo me mudé a Panamá en el 2017 y me acuerdo que los precios de los apartamentos y los alquileres, o sea, era una cosa altísima. O sea, que tú decías, ¿pero cómo? Pero un apartamento súper básico, un apartamento te costaba en alquiler 1.700, 1.800 dólares, un apartamento pequeñito. Y en esos 5 años que yo vivía allá, pasó eso, explotó como esa burbuja de lo que no entendemos, de ese misterio. Una desocupación altísima, o sea, no me acuerdo el porcentaje, pero muy, muy alta. Y literalmente de un día para otro, todos nosotros nos volteamos donde los dueños de nuestros apartamentos y fue que yo pagaba 1.600, ahora yo necesito pagar 1.000. Porque explotó y todo bajó drásticamente. Entonces, Eso si tú puede ser algo pudiste- que pase aquí. Bueno, yo no sé lo que va a ojalá pasar. que no. O sea, yo no sé lo que va a pasar con la... Si yo te digo que yo sé lo que va a pasar con la mujer inmobiliaria, te estoy mintiendo, porque no sé, ¿verdad? Pero sí te digo una cosa, o sea, una cosa que uno podría hacer es coger la página de Airbnb y seguir, qué sé yo, buscar 30, 40 apartamentos random y ver el precio de alquiler en los diferentes meses de esos apartamentos en los últimos años, a ver qué ha pasado. Ujú. Si se ha mantenido más o menos igual, o el costo de que se mantiene más o menos igual, pues entonces... Yo sé que el Banco Central a principio de año estaba señalando que había una caída en el sector construcción. La última estadística, porque hay un fenómeno ahí, que es que en enero dan la descripción de los sectores y va a aparecer en julio, pero no se ha publicado febrero, marzo, abril, mayo y junio. Se les Por olvidó, separado. se les olvidó publicarlo, entonces no lo tenemos. Pero aparentemente el sector construcción no va a caer este año, esa es la perspectiva, tampoco creo que vaya a aumentar, pero definitivamente yo pienso que es un sector que es demasiado grande para ser un sector secundario, para un tamaño de una economía grande, porque la economía ya dominicana es una economía de un tamaño respetable, y bueno, va a ser un tema que habrá que ponerle atención, pero lo bueno es que los precios no mienten, y tú tienes ahora información como habrá que hacer un download, de qué sé yo, hacer un trabajo con inteligencia artificial que nos baje data de Airbnb para ver
Yo quiero volver al tema del ajuste de la economía dominicana, de la desaceleración. Y si eso guarda algún tipo de relación, porque entonces supuestamente habían frenado la economía por la inflación o para reducir la inflación, pero ahora salieron unos encajes. No hace tanto, hace que 2 meses. Un mes y Encaje, tanto. reducción de tasa de política monetaria, que son señales. ¿Con qué se pasivas. come eso? Bueno, mira, el tema es que hay un cambio en la dirección de la política económica. Lo que el Banco Central tenía como objetivo era reducir la inflación. El problema que tiene el Banco Central, que el que calcula el tamaño del PIB es el Banco Central, el que calcula la inflación es el Banco Central, y el que diseña la política para ajustar la tasa de inflación y el PIB es el Banco Central. Entonces, hay un conflicto ahí, pero asumiendo que las cifras del Banco Central fueran fidedignas, Banco Central entiende que ya entró en la senda donde no necesita ajustar más, ¿verdad? Lo habitual hubiera sido una reducción de las tasas de interés paulatina para ir llevando el mercado hacia una realidad. Pero ¿qué pasa? Si yo mantengo la tasa de interés que Banco Central paga cara, no me sacan depósitos del Banco Central. Y si yo regalo tasas de interés en lo que yo presto como Banco Central, entonces yo puedo dinamizar la economía. Este mecanismo de pagar mucho por los depósitos y prestar barato, que es el esquema del encaje, de las liberaciones de encaje, que se explican y se justifican en épocas como la del COVID, o sea, es experimental. O sea, son cosas que no hemos visto actuando en la economía dominicana. Estas son cosas nuevas, ¿no? Ujú. Entonces, oye, Banco Central todos los años pierde 60.000 millones de pesos. Pierde. Es decir, tiene ingresos por sus dólares que tiene invertidos, más la devaluación, menos lo que paga por los certificados de 60.000 millones de pesos. Se fue el año pasado. $1 billion, casi un Ujú. mil Sí, millones. sí, 1.000 millones de dólares pierde el Banco Central todos los años. Entonces, bueno, ¿hasta cuándo, no? Eso sale de los impuestos de nosotros, supongo, Bueno, saldrá. eventualmente. Saldrá. Ahora mismo lo que hay es un rollover, porque lo que hace el banco es que aumenta el monto que debe. Ok. Ok. O sea, comienza el año debiendo un monto y termina el año debiendo otro monto. Entonces, eso va subiendo con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, supuestamente, el Banco Central debería estar capitalizado, el gobierno central debería de darle el dinero al Banco Central y quitarle esa losa que tiene arriba el Banco Central para independizarlo de ese proceso. Pero eso no ha ocurrido y lo grande es que no lo quiere nadie, no lo quiere hacer. El Banco Central no quiere dejar ir, el gobierno central no quiere asumir. Entonces, bueno, eso se mantiene ahí, bueno, ahí está. Un mega paréntesis que no sé si tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero ¿qué relación guarda el Banco Central con Hacienda? Bueno, mucha, porque oye lo que pasa, el dueño del Banco Central es el Estado Dominicano. Ujú. El Estado Dominicano tiene que tapar todas las pérdidas que tenga el Banco El Central. Poder Ejecutivo, el dueño del banco. El Poder Ejecutivo no, el Estado El Dominicano. Estado como tal. El Estado Dominicano. Entonces, ¿qué pasa? Todos los años, fíjate cómo, porque así está en el estado financiero. Esto tú puedes ir al Banco Central, entrar ahora en la página web y buscarlo, ¿no? Y tú te vas a encontrar que en el activo del Banco Central hay unos 140.000 millones de pesos de bonos, de los cuales es dueño el Banco Central, de Hacienda. Son bonos que Hacienda le ha dado para ayudarlo en su capitalización. Y luego hay 600 y pico mil millones de pesos. Óyeme el monto, 630.000 millones de pesos que aparece como una cuenta por recibir del gobierno dominicano. O sea, no hay un pagaré que tenga el Banco Central de eso. Solo que la ley dice que el hoyo que tiene el banco se lo tiene que cubrir. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Ellos calculan cuánto pierden y está en la página del Banco Central, tú ves cuánto pierde cada trimestre, y en marzo de cada año, todo lo que ha perdido el año anterior lo reversa y lo pone en cero, la pérdida. Y que abajo lo cuadran en aporte para futura Cero. capitalización. No, arriba, ponen cuenta por cobrar el gobierno. O sea, dicen, no tengo ya, o sea, ahora aumentó la deuda que tiene el gobierno conmigo y ya yo no tengo la pérdida, la pongo en cero. Así es que pasa todos los santos años. Ah, no queda como una pérdida.
Queda, No, queda queda como como una cuenta cuenta por por cobrar. pagar. Se borra, de- se borra, Cuenta se por borra, cobrar. se borra. Bueno, por Se pagar del borra. gobierno. hacia- Es como que el gobierno me tiene que dar ese dinero, yo lo asumo que me lo va a pagar. Y yo pongo, atento a mí, pongo que es una cuenta, porque hay una ley que manda a hacer eso. O sea, la ley es la que dice que el Banco Central tiene que tener un balance cero y que todas las pérdidas corresponden al Al Estado Estado dominicano, dominicano. igual que sus ganancias pertenecen al Estado dominicano. O sea, el Banco Central no es de nadie, es del Estado. Ujú. Entonces, nada, lo manejamos así. Entonces, el Banco Central tiene 900.000 millones de pesos en valores circulando por ahí, pagando intereses. Entonces, Hacienda no le paga por los 630.000 millones de pesos. Él sí paga por los 900.000 que están circulando y incurre en una Y pérdida, el hoyo se hace naturalmente. más grande, Y claro. el hoyo aumenta todos los años y vamos camino a cantarle los 1.000, ¿cómo es? El millón de millones. Yo nunca quisiera que esto llegara a pasar, pero ¿en qué momento pasa lo que ha pasado, por ejemplo, en Argentina en varias ocasiones, que es el default? ¿En qué momento ese cero ya no se puede volver a poner en cero? No, el Banco Central siempre se puede poner en cero, porque la manera que lo hace es muy automática. Automáticamente se lo cobra al gobierno central. Entonces, para mí no es problema y te voy a explicar por qué. Y el tema es que es interesante. Vamos a ver un poco de números. A mí me encanta hablar con los economistas así, porque yo me pongo, mira, que ya nos fuñimos. Y yo, No, pero no hay problema, tranquilo. de ninguna manera, no, porque la cosa no es para eso. Mira, todos los años el gobierno central tiene un déficit, ¿no? De 200.000, 250.000 millones de pesos todos los años, ¿no? Por ejemplo, para este año se estima que van a ser 221.000 millones de pesos. Va a tener déficit. El Banco Central va a tener 60.000 millones de déficit. Para quien lo entienda, el déficit es Que gasta más de lo que le ingresa De lo y que consecuentemente tiene que salir a buscar dinero prestado para poder hacer ese gasto. Porque si yo gano menos de lo que gasto, alguien me lo tiene que prestar, ¿no? Entonces son 221.000 millones de pesos que va a tener déficit del gobierno central y unos 60.000 números redondos también que va a tener el Banco Central, total 281.000. Ahora, ¿cuánto van a generar las AFP? ¿Cuánto va a ser el incremento en activos de la AFP? Las AFP aumentaron en 125.000 millones en el 21, 93.000 millones en el 22 y 114.000 millones este año se espera. Eso fue lo que varió. Eso fue lo que incrementó ese balance. O sea que el 41% de ese déficit lo van a financiar los trabajadores. O sea, nuestro sistema de seguridad social es peculiar, porque cuando se diseñó este sistema de seguridad social, y yo recuerdo que yo soy uno de los que luché en aquel momento precisamente porque decía, no me fío del gobierno que me pague mi pensión. Claro. No quiero depender del gobierno, quiero hacerlo privado. Y yo luché mucho por eso, porque en aquella época yo era dirigente de ANGE, en fin, estaban las circunstancias. Ujú. Pero ahora resulta que toda la plata que tienen los trabajadores las tiene el Banco Central o el Ministerio de Hacienda. O sea, ok, no tengo la deuda en el sentido de una deuda que me debe mi pensión, pero es que la plata me la debe el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. O sea que todo mi dinero, con excepción de 3 cositas que tienen los trabajadores dominicanos, está en el Banco Central y en el Ministerio de Hacienda. O sea que hemos socializado otra vez el sistema de pensiones. Ujú. No por la vía de que capitalizamos dándole los cuartos al gobierno central, sino que el gobierno central es el que recibe el dinero de los trabajadores vía las AFP, Claro. que es el único instrumento disponible. Que un paréntesis ahí, que es lo que hemos venido hablando durante toda esta temporada con el tema de mercado de valores, el día que sea un poquito más maduro, que hayan, qué sé yo, unas 50, 100 empresas dominicanas dentro, quizás balancee un poquito el asunto y que no todas las pensiones estén dentro de Hacienda y dentro Claro, del eso Banco Central. sería lo deseable, pero cuando comenzó, por ejemplo, cuando se hizo la ley contempla que los fondos, o sea, las AFPs pueden poner su dinero en acciones fuera del país, en Apple, Ujú. ¿verdad? Y no lo hacemos. No, porque aquí no se permite. Entonces, ¿qué pasa? Los dominicanos pobres que ahorran a través de la AFP no tienen la oportunidad de invertir en Apple. Los dominicanos ricos que ahorran fuera de las AFP pueden invertir en Apple. Que, por cierto, en muchos países latinoamericanos invierten en Claro. otros países. Sí, total. América, sí, vi una sí, gráfica sí. que... No, es Y- que debería alguien ser lo más publicó una- responsable. O sea, aparte de tú tener ese dinero, poder diversificar esos ingresos geográficamente también. Ujú. Mira, que si el país sí. se va a pique, pues tú tengas el dinero. Pero del pueblo. legalmente pudieran ahora mismo. Claro, según la ley. la ley lo contempla desde el primer día. O sea, cuando se diseñó la ley de pensiones, se puso en todo lo que se podía invertir e incluye comprar instrumentos en bolsas extranjeras.
¿Y Claro por qué no que lo sí. hacemos? Si yo tuviera una Porque AFP, es más cómodo para la autoridad monetaria y financiera que no se haga. Aquí no se pueden emitir valores en dólares. O sea, donde puede invertir la gente que venga por el sistema de valores, o sea, de la Comisión de Valores, no puedes invertir en dólares, no puedes fijar la moneda en dólares. No te lo aprueban. ¿Hay alguna ley que lo prohíba? No. No. Pero todos los que han estado ahí han dicho que no. Entonces, el Banco Central es muy celoso con el dólar y todo aquello que le signifique posibilidad de inversión en dólares lo bloquean. Pero es el trabajo del Banco Central. claro. Otro tiene que... Porque en esto hay que estar claro. Hay que O sea, tener parte. si yo Ujú. soy, por ejemplo, el que estoy aquí vendiéndote, yo te voy a vender lo más caro que yo pueda y tú tienes que defenderte, alguien tiene que defender. Ujú. No le puedes pedir al Banco Central que sea el que se busque el problema a él, porque es que sería ilógico. Claro, porque él salvaguarda también el valor del peso. O sea, cualquier Ese cosa es su así. problema. Fíjate, los Estados Unidos de la Reserva Federal sacaron de la Reserva Federal al ministro de Hacienda y sacaron al superintendente de banco de los Estados Unidos. Lo sacaron de la Reserva Federal, de lo que es la Junta Monetaria. Porque pues ellos tenían intereses. Claro. Era Ellos muy querían parte. imponer legislación a la Reserva Federal que fuera muy prudencial para que ningún banco quebrara. O querían actuar de manera que hubiera muchos impuestos. Entonces no lo sacaron. Entonces, el Fondo Monetario lo ha recomendado también a la República Dominicana. Lo que pasa es que la Junta Monetaria en la República Dominicana tiene muy poca influencia porque realmente es el staff del banco el que maneja el banco. Pero en países donde la Junta Monetaria del país tiene mucha relevancia, pues eso se cuida mucho, ¿no? Aquí es bastante irrelevante. O sea, nosotros podemos dejar al ministro de Hacienda ahí y no pasa nada. De hecho, yo creo que está bien que esté el ministro de Hacienda. Ujú. No prefiero que esté el ministro de Hacienda que lo quiten. Igual que al superintendente de banco en la República Dominicana, la situación actual. Pero lo que te dice las buenas prácticas o las mejores prácticas, entonces, claro, valores, debería estar independizado completamente el Banco Central y la administradora de fondos de pensiones debería estar también y decir, ok, ¿qué haría un buen padre de familia? Claro, y balancearse entre ¿Qué ellas. haría yo con mi dinero si yo tuviera tal edad, ¿verdad? Suponte yo tengo 63 años, ¿verdad? ¿Cómo yo debería tener mi patrimonio? Definitivamente concentrado no. Ujú. Eso es la primera regla, es Correcto, no correcto. concentrar mi patrimonio. Pero un trabajador dominicano de 63 años tiene todo su patrimonio concentrado en el Ministerio de Hacienda y en el Banco Central porque no hay oportunidad de invertir en otros sitios. Entonces, nada, mala suerte. Digo, pero ahora salió César Iglesias, que es un paso. Bueno, Va a salir el Banco Promérica. claro, o sea, pero el tema es que tú vas a tener emisiones, ¿ok? Y esas emisiones serán mejores o peores, porque eso lo va a decir el tiempo. Pero es Apple lo que yo quiero, es Microsoft. ¿Tú Claro. entiendes? También quiero César Iglesias y quiero Promérica. No me digas, o sea, no me Malinterpreten, sí. malinterpretes. O sea, yo, por razones profesionales, nunca opino sobre ninguna inversión. Jamás. Es más, yo ni leo los prospectos para que no me digan, para no poder opinar. Porque es muy responsable Ujú. yo decir compra o no compra, o haz o no haz. Eso es muy irresponsable por una persona como yo. Pero tú sí puedes decir diversifica. Ahora, yo sí te digo que como regla básica para cualquier persona es diversifica. O sea, no ponga los huevos En una todo en sola. una misma canasta. Entonces, nosotros tenemos la capacidad. Por ejemplo, yo creo, o sea, fíjate cosas que yo creo que fueran chulas. Yo pienso que Punta Catalina debería de vendérsela a los trabajadores, entera. ¿Por qué no? Es un activo del gobierno y lo debemos entero. ¿Por qué las AFP no pueden tener capital? Hay que buscar una... Ahora mismo tenemos una administración profesional en Punta Catalina, pero nombrada por el presidente. Quizás podríamos contratar a una multinacional, ¿verdad? Traer una gente de tipo AES, gente que tiene inversiones en 60 países y que tiene... Que la administre. Que la administre. Pero no que sea dueño. No. Hacer una emisión. Oye, que ponga un día un 15% de capital, si tú quieres, para que arriesgue algo, pero dejar que poco a poco los dominicanos sean dueños de una generadora que puede rentar un 12% en dólares, un 15% en dólares, porque es un buen negocio. Claro. Más otras generadoras que se podrían instalar también poco a poco, ¿por qué no? Pero directamente. El punto no es voy a hacer un fondo
para que la AFP invierta en mí y yo invertir en la generadora. No, ahí se No, directo. porque estamos creando layers. Estamos creando más... Ineficiencias. sí, porque estamos creando, o sea, comisiones sobre comisiones sobre comisiones. O sea, vamos a dejar que la gente Ujú. directamente... Pero es una iniciativa gubernamental. Lo que pasa es que el país, la República Dominicana, es antiprivatización. Es sumamente... Las encuestas... Yo he hablado con amigos del gobierno y te dicen, "Joder, las encuestas son sumamente desfavorables a la privatización". La compañía de transmisión eléctrica, por ejemplo. Eso es un cash cow. O sea, eso deja todos los cuartos del mundo. Eso es una compañía también para ser privatizada. Entonces, ¿sabes lo bueno que fuera tú tener ahí a la gente de la AFP crecer, a la gente de la AFP popular, la gente de la AFP tal, en el board representa? Pues te mandarían gente de primera. Yo no le tendría el menor miedo. Claro. Si hacen una emisión privada y me dicen los administradores van a ser que va a estar el Banco Popular y que va a estar el Grupo RISEC y que va a estar el BHD y que va a estar el Banco Reserva dirigiendo, pues yo invierto. Es mi cuadro también cuidado. Porque son negocios bien cuidados. Claro. No, O sea, y van a traer ejecutivos de primera categoría. O sea, si coge la responsabilidad cualquiera de estos bancos o otro de estos bancos para administrar un negocio como ese, van a buscar gente buena porque no van a quedar mal por una cosa así. Entonces, óyeme, ahora, ¿eso va a pasar? No. No, porque a la gente de aquí no le gusta eso y prefiere que sus chelitos estén en la AFP haciendo cualquier cosa y no en posibilidades de crecimiento, porque también es otra cosa. O sea, la diversificación del portafolio de un ser humano tiene que tener de todo. Tiene que tener bonos, tiene que tener acciones, tiene que Ujú. tener real estate, tiene que tener qué sé yo qué. Entonces, sí, estamos Sí, empezando, pero también que tanto se mete el trabajador en esa parte de conocimiento. O sea, No, yo no, es que también no lo siento- sabe, es que no lo Pero tiene que por eso saber. mismo. Pero ojo, yo creo que la tarea también está en que el tema que si aquí hubiesen, ojo, no estoy diciendo que existan, ni mucho menos, no me voy a meter en esa área, pero si aquí existieran sindicatos, exigieran ese tipo de inversiones. Ah, claro. O sea, si hubieran sindicatos súper maduros. Claro. O sea, cuando tú No, ves pero es que Billions, la por ejemplo. situación- Claro, que el sindicato dice, no, yo quiero que tú metas mi dinero en pero, tal pero sitio. mira, la situación del trabajo en la República Dominicana es uno de los grandes... Si hay un problema grande en la República Dominicana es el problema del salario. O sea, nosotros tenemos una relación de salario extremadamente bajo comparado con nuestros pares. Ujú. Cuando tú coges el ingreso per cápita, es decir, coges el PIB de la economía dominicana y tú lo divides entre el número de personas Habitantes. que hay, te da un valor. Es el ingreso per cápita del país. Entonces tú comparas el ingreso per cápita sobre el salario promedio. Y nosotros somos la mitad que Costa Rica. O sea, nosotros tenemos aproximadamente la mitad de salario del salario que tiene costarricense. otros países. O sea, hay países que tienen un salario que está al mismo nivel o cerca del Chile, por ejemplo, Uruguay también es un caso así, Panamá es un caso así, donde el ingreso per cápita está bastante cerca del salario. Estamos muy lejos, muy lejos. ¿Y cómo se financia ese incremento? Según los datos del Banco Central, ojo, a marzo. Dime. ¿Cómo se financia ese incremento? ¿Subiendo precios o sacrificando utilidades y beneficios de- Claro, es que eso es así. O sea, tú tienes unas... Mira que lo que pasa. Reduciendo el gap entre los accionistas. Yo y no el- sé cómo en un país que tú has elegido tener tecnologías de la edad de piedra por diseño, tú puedes lograr... O sea, ¿por qué en la República Dominicana los salarios son tan bajos? ¿Es porque los empresarios son malos? No es porque son malos, es porque los trabajadores producen muy poco. ¿Pero por qué producen muy poco? Por dos razones. Porque nuestro sistema educativo, ¿verdad?, Educación. no produce gente con capacidad. O sea, educación está produciendo gente con peor nivel hoy Ujú. del que producía hace 10 años atrás, después de gastarnos el 4%. Es absurdo, pero es así. Y no va a cambiar porque resulta que educación es la hidra, es una hidra de dos cabezas. O sea, el mismo animal tiene dos cabezas que se manifiestan. El partido político se manifiesta a través de la AFP, de la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, y el mismo animal se manifiesta en el gobierno como ministro de Educación. O sea, ha habido varios ministros de Educación que han sido presidentes de la ADP. Hemos tenido presidentes La de ADP, la Asociación de Dominicana de Profesores. Hemos tenido presidente del Congreso, presidente del Congreso, ni más ni menos, que han sido expresidentes de la Asociación Dominicana de Profesores. Pues es que la Asociación Dominicana de Profesores da líderes a patadas. Es una cosa increíble la cantidad de gente que produce, porque es una institución muy fuerte. Entonces, ¿cómo le vas a pedir a ese mismo animal que pelea consigo mismo, ¿verdad?, que
Entonces, la educación... Hace falta una oposición. Entonces la educación... Sí, pero es que exacto. aunque Un sean de balance. partido de la oposición, porque ahora mismo en la ADP están los del PLD, la tienen, y en el gobierno están los del PRM, pero al fin y al cabo son la misma historia. Mañana nos cambiamos la silla, todos, o sea, las directivas pertenecen al mismo club. Si vamos al play, tú y yo, y nos vemos en el play, aunque tú seas del Escogido y yo del Licey, tú y yo somos amigos. Pero si yo no voy nunca al play, yo no te conozco. Entonces no es una relación donde tenemos que ser del mismo equipo solamente para pertenecer al mismo grupo social, Bando. ¿verdad? O sea, ¿por qué el ministro de Educación no le quita que a los trabajadores de la educación aquí se le quita 1% para hacerlo al ADP? Automáticamente el cheque. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no lo quita el ministro. Como una membresía. Si hay una membresía, usted maestro, ¡pam!, automáticamente le quita. Quiera o no quiera. Quiera o no quiera. Entonces, o sea, son cosas que son medievales. Ujú. O sea, son cosas de que... Pero es el mismo. Es que estamos hablando de una hidra con dos cabezas que se manifiesta. Yo estaba buscando una figura porque yo lo veía como una mutual. Lo digo, pero es que son los mismos. Ujú. Ellos se turnan, ¿no? Y es eso, es que vive siendo el mismo animal político y es muy difícil. Ese es un problema. El otro problema es que, por ejemplo, mira la construcción. No construyen en Nueva York. Sí, claro. Yo digo que construyen en Nueva York. Yo estaba en Colombia recientemente, vi cómo subían a un segundo piso a arreglar una cosa. Fueron con un andamio. Ujú. Todos tenían las correspondientes sillas de... Los Las- arneses. Los Los arneses, son arneses, los arneses para amarrarse. Era un segundo piso, más el casco, más tal. Aquí se cae una haitiana de un 12º piso y lo que hacen es que le ponen arriba un plywood. Entonces, hemos elegido una tecnología basada en unos trabajadores que no tienen ningún derecho. Entonces, ese andamiaje, todo ese tipo de cosas encarece nuestra construcción. Pero ¿cuál es el que hemos buscado nosotros? El que no requiere ninguna preparación. Que cualquiera viene y se pone a tirar mezcla para arriba y mezcla para abajo. Entonces, de acuerdo al último censo, hay cerca de 500.000 de haitianos en la República Dominicana. ¿Hacen falta los haitianos? Bueno, claro, con el sistema tecnológico sí, porque dice, claro que nadie quiere trabajar Es así. lo que ellos hacen, Pero yo en claro. Nueva York veo mucho dominicano trabajando en la construcción. Y en España veo mucho español. Y en Dinamarca veo mucho danés trabajando en la construcción. Pero ¿O quién hace con la la- herramienta que correspondiente. Claro, lo que pasa es que Claro, trabajan con un nivel de tecnología y producen dinero y ganan mucho dinero, porque Sí. construcción es uno de los sectores que tiene un ingreso por hora más alto. No, y por ejemplo, a mí me pasó en Panamá, separaba el país, porque el SUNDAC, creo que se llama, es el sindicato de obreros, básicamente, de construcción. Pero eso también representa un problema para los empresarios de la construcción también, porque era un tema problema no, sino un reto diferente, al que no estamos acostumbrados, porque eso era un grupo tan poderoso allá, que cuando ellos decían que no, yo me acuerdo una vez, duraron casi 6 meses para todas Pero, las construcciones. Fíjate, yo no creo que tener trabajadores preparados No. signifique sindicalismo. El país que tiene la productividad por trabajador más alto del mundo es los Estados Unidos. Ujú. Y es el país que más se ha Sindicalizado. sindicalizado del mundo. Y no es que los americanos estén ganando mucha plata, ojo, el ingreso real se ha mantenido estable y no ha aumentado en muchos años. Ha pasado lo mismo que aquí. O sea, un salario estable, o sea, un salario real muy estable. No ha habido... De hecho, en los Estados Unidos la participación del dinero que va al capital solía ser el 50%, es el 60%. El que iba al trabajo solía ser el 50%, es el 40%. Lo cual lo explica Microsoft, Twitter, compañías que producen mucho volumen, pero no producen empleo. O sea, hay una situación tecnológica de desempleo Ujú. por la situación. Pero construcción, que el dominicano no trabaja construcción, pues yo veo en Nueva York con un frío que pela a dominicanos trabajando, y en España veo al dominicano trabajando en la construcción y no le pasa absolutamente nada, lo que no pueden trabajar como trabajan esta gente. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos elegido esa tecnología. Entonces, ¿qué? Tenemos problemas con Haití, pero es que quizás, igual que los Estados Unidos están globalizando, no tenemos que deshaitianizarnos. O sea, tenemos que empezar en sitios como la construcción, y yo soy inversionista de la construcción. Ojo, que yo soy inversionista. O sea, es un Yo tema... sangro. Yo sangro por ahí, pero porque no veo ninguna... Es más, yo entiendo que finalmente, si tuviéramos que utilizar técnicas de construcción
modernas, cambiaríamos el código de construcción, haríamos las cosas mejor y probablemente el costo de la vivienda, en vez de estar descansando el salario de miseria de los trabajadores haitianos, descansarían en otros factores de amplia productividad. ¿No? Y la calidad aumentaría también. Y la, Claro. y la rapidez también, porque o sea, el costo de la lentitud en la construcción es terrible. Ujú. Sí, O sea, el tiempo es... Mira, yo he hecho análisis. Literalmente dinero. Mira, nosotros vino una vez a un constructor muy famoso de aquí que ha hecho muchos apartamentos y nos preguntaba qué yo puedo hacer. Y después de darle mucha vuelta, dijimos, acabar más temprano. Y le dijimos, ¿y estas cosas no las pueden hacer a la vez? Dijo, no, trate. Porque si se hacían a la vez, se ahorraban como 3 meses y buscamos otra y buscamos... Claro, nunca se ha hecho, pero pruébelo. Oye, al final la obra se ahorró, creo que fueron 4 meses, pero en intereses eso es cualquier cantidad. Claro. Ahora salió más caro, las 2 operaciones salían más caras, porque uno dañaba al otro y molestaban y tal. Pero al final el agregado de tener 3 meses trabajando de manera ineficiente a 2 Cubrió ese brigadas gap. contra la montaña de dinero que teníamos en préstamos en ese momento Claro. era cheles. Paga menos préstamo, más menos Claro. interés. Entonces, Sí, y es una forma de hacerlo diferente. es como me decía un amigo recién, o sea, viendo el tema de funda, me dijo, si tú supieras que si los supermercados gastan un 10% más en funda, se ahorran entre un 40 y un 50 porque no tienen que poner la doble funda. Pero explicárselo, O sea, si el bolso es de mejor De mejor mejor calidad. calidad. pero explicárselo y después implementarlo, que el mismo dominicano que va a comprar una botella de ron, no, poner doble funda Como para que no se quiera, caiga. Claro, porque tú has creado, El hábito. tú tienes que romper el hábito Claro. de la doble funda poniendo 2 fundas, que es la funda buena y la funda mala. En la funda mala te damos 2, en la funda buena te damos 1 y tú cambias. Porque, óyeme, lo bueno que tiene el mercadeo es que es un proceso de inducir y repetir. Y si eso es verdad, tendría sentido. Hay millones de ejemplos Ujú. de cambios en el consumidor que benefician a la empresa precisamente en ese sentido. Ven acá, Pati, ¿tú conoces a Mr. Home? Sí, pero cuéntame. Óyeme, Mr. Home es una empresa de 12 años de experiencia en el sector inmobiliario. Tiene embajadores que se encargan de los aliados, de los constructores, de los clientes. Y me encanta el lema nuevo que dice, compra tranquilo, compra con nosotros. Con seguridad. Sí, hombre, y sigan en las redes en @MrHomeRD o en su página web mrhome.com.do. Yo quiero volver atrás un poquito porque siento que no cerramos bien el tema del déficit. Y hay una pregunta que yo tengo. El déficit en este año aumentó, me parece. Bueno, el déficit este año... Digo, todavía Mira, no he hecho en la pregunta, República esa es Dominicana, la prepregunta. para que tú tengas el número así general. Aquí, entre pitos y flauta, nos montamos en el 4% del PIB todos los años. Este año el presupuesto cambió un poquito. El gobierno hizo un cambio al final. El gobierno ha decidido que quiere invertir más en construcción y va a tener un déficit un poco más grande. El déficit va a ser por el orden del 3.2%. Porque a mí lo que me interesa saber sobre el déficit, si hubo un aumento. Porque, por ejemplo, en una empresa, Bueno, pero el eso no- hecho de que yo eso coja no- un eso no- préstamo más grande no significa que yo necesariamente no estoy creciendo. No, lo que pasa es que los préstamos son otra historia. Otra historia. O sea, al final el préstamo es un tema de tesorería que ahora mismo es un poquito peculiar, porque por alguna razón el gobierno dominicano está inundado de dinero. O sea, tiene muchísimo dinero O sea, líquido. líquido. O sea, ha habido un cambio en la política y ahora el gobierno dominicano está sumamente... Bollando. Sí, tiene mucho dinero en liquidez. O sea, es una forma de manejar el efectivo, porque al final lo tiene el Banco de Reserva, que a su vez el Banco de Reserva coge y compra papeles en el Banco Central o en Hacienda. O sea, que al final no sabemos dónde va el dinero porque da la vuelta, ¿no? Pero el Ministerio de Hacienda tiene ahora 335.000 millones de pesos en efectivo. O sea, es una barbaridad de dinero. Pero bueno, óyeme. Que si no es- hubiera uso, pudieran... Óyeme, no es... Cogerán menos plata este año prestado porque tienen ese dinero. Me imagino que en algún momento eso irá balanceando. No le veo mucho sentido a tener esa plata en el Banco de Reserva. Estás pagando intereses por allá para generar intereses aquí. Al final, todo da la vuelta. Porque lo debes y si lo pones al central, tú lo que estás haciendo es cogiendo un préstamo en el banco, el Ministerio de Hacienda para financiar al Banco Ujú. Central. Y todos son, como te digo, es Sí, al final son los mismos 100 pesos. son pero- los mismos, es Ujú. el mismo dueño.
¿no? ¿Cómo sabemos si ese aumento en el déficit es positivo o negativo? No, es que los déficits no son ni positivos ni negativos. Ok. Los déficits Me son... encantan los economistas. te- Nada, te- no, te- no pasa nada. No, fíjate. Yo solo sé que no sé nada. Nuestro nivel de deuda es alto, ¿verdad? Pero muy sostenible. O sea, ¿nos van a prestar? Sí. O sea, ¿le van a decir que no a la economía dominicana por el nivel de deuda que tiene? No. Pero por cada peso que pagamos de impuestos, 25 cheles más o menos, se van en intereses. Si tú de cada peso de ingreso que tienes pagaras 25 en intereses, sería Tírate del mucho. puente. Entonces hay dos soluciones a esto. Yo lo pago en impuestos sobre la renta, 25. O gastas menos o ingresas más. Entonces volvemos a las frases cohetes. Si quieres tener el país que has soñado, págame más impuestos. Bueno, yo quiero ver si eso es así. Porque ¿qué es lo que pasa? Mira, es que los gobiernos son en todas partes iguales. O sea, por ejemplo, hay un fenómeno que yo le llamo el COVID largo. El COVID largo en los gobiernos. Y es que lo que está pasando es lo siguiente. Resulta que tú creaste 1.000.000 de problemas, 1.000.000 de programas con el COVID, Ujú. pero no lo desmontas. No lo desmontas. Desmontas parcialmente, pero te quedan colas y colitas. Entonces, o sea, si tú te pones a ver, por ejemplo, nosotros, el gasto corriente cada vez es más grande. ¿Por qué? El número de empleados públicos cada vez es más grande. O sea, siempre hemos dicho que eran muchos. O sea, tú ves a los actuales ministros de este gobierno, ¿eh? Y te dicen que el número de empleados era una barbaridad de altos. Pero coges a los que estaban en el gobierno anterior y buscas sus artículos antes de ser ministros y te decían que el número de empleados públicos era una barbaridad de altos. Yo creo que yo, como no me he nombrado ministro, sigo diciendo que es una barbaridad de alto. Pero yo creo que es una barbaridad de alto. O sea, tenemos demasiada gente y eso es otro de los problemas. O sea, en la República Dominicana tenemos como 55.000 empleos menos formales de lo que teníamos en la pandemia. Lo que pasa es que lo hemos compensado en el sector privado, porque hemos creado 55.000 empleos en el sector público. Ujú. Wow. Pero no 55.000 policías más. Ojo, no sé cuántos policías más hay, pero hemos aumentado en 55.000 los empleos públicos. El sector privado no ha recuperado todavía los empleos de la pandemia. Probablemente por eficiencias, porque el PIB ha subido y el nivel de actividad económica de las empresas tú lo tienes ahí. O sea, la gente está produciendo, no es que fulano paró. No, estamos trabajando probablemente más eficientemente, Ujú. ¿no? Pero no es ese el punto. El punto es que si queremos eliminar la problemática de la deuda y del peso de la deuda que tiene sobre nuestro... Tenemos que definir muy bien qué va a pasar, porque si va a pasar lo que ha pasado en educación, o sea, hay tres cosas, por ejemplo, que a mí me dan mucha rabia del manejo de las finanzas públicas en la República Dominicana. La primera ley que más rabia me da es la educación. Si tú me sigues en Twitter, yo cojo unas cuerdas con la educación. Sí, que sí, eso, sí, las que disfruto eso- mucho. eso Que por no tiene- cierto, síganlo porque él es bastante activo y En Twitter no, en X. En X, sí. Bueno. Ex Twitter. para mí Eso- se- en sigue ex llamando Twitter. para mí se va a llamar. Eso es como Prince. formerly known as. The artist formerly known Tú lo as ves en los Prince. periódicos que dicen X, antigua Twitter. O sea, Exacto. Twitter acabará muriendo como Twitter. O sea, eso no es. Pero, por ejemplo, primero, la educación. 226.000 millones de pesos y que los muchachos no hayan mejorado. Hemos construido escuelas, hemos hecho doble tanda, le estamos dando alimentos. Pero es lo que pasa. Mire, yo soy un jugador de ajedrez muy malo. Entonces, si yo te cojo a ti, te doy clase de ajedrez, te puedo dar 5 millones de horas de clase de ajedrez, pero tú vas a llegar hasta el nivel en el que yo estoy. Claro. Ahora, si te cojo un gran maestro, te puede llevar, si tiene las capacidades y la dedicación, a gran maestro. Los maestros que tenemos no dan más que para malo. Entonces, por más horas que le demos de clase a los muchachos, están expuestos a un nivel... Oye, hicieron un examen donde 11.000 personas participaron para ser maestros de secundaria, de Ujú. primaria, y se quedaron todos menos 500. Sí, yo lo vi en la radio Wow. eso. Ujú. Ok, Ok. yo estoy calculando, dice, según Google, en la República Dominicana hay 2.6 millones de estudiantes. Ajá, sí, más o menos. Tío, sí. lo que quiero más o menos como calcular El costo por estudiante. el costo por sí. estudiante. Entonces estamos hablando de 226.000. Estamos hablando de casi un poquito menos de 100.000 pesos. Unos 90. Por estudiante. Sí. Sí.
Pasa que tú estás mezclando peras y manzanas, porque tú tienes el costo de administrar la educación, que es el sueldo del ministro, tienes las construcciones que hace educación, la reparación, el mantenimiento, los cursos, o sea, es difícil calcular el... Pero hay escuelas muy buenas, por ejemplo, el Grupo Inicia en Perú, que tiene escuelas ¿qué te da? 86.000 pesos por estudiante, que son que casi 2.000. No está tan mal. Pero ¿Eso yo... cuesta un colegio privado? Bueno. Depende. Sí. No, Ay, pero mira, yo tengo un estudio que lo estoy repitiendo ahora, que lo hice hace bastante tiempo, donde tuve la oportunidad de ver el costo de los colegios privados del país en todas las provincias. Una encuesta que hubo una vez. Y cogimos el costo de lo que costaba dar la educación, no administrar la educación, no el costo del ministro, la secretaria del ministro, nada de eso. Ni tampoco y le sumamos a ese costo el costo de capital de la escuela. Porque en el sector privado, si yo quiero dar clase, yo tengo que tener una escuela. Yo tengo que tener las aulas yo. Entonces calculamos el costo de las aulas y salía más cara la educación que daba el ministerio de la que daban los colegios. Que sí, que eso fue lo que hablamos en el episodio pasado. Eso Sí. se mencionó en el episodio pasado. Entonces, que el Estado le puede, dependiendo si está mal administrado. Claro, entonces yo estoy ahora repitiendo ese análisis para salud y para educación. Lo que pasa es que eso será después de octubre. Ahora tengo a gente buscando data, pero voy a pensar en ese problema después de octubre. Porque quiero terminar unas cosas antes de octubre que quiero hacer de trabajo. Pero obviamente, o sea, hay un COVID largo en el gasto. El otro tema que me da mucho pique es el tema de las sedes. O sea, no es posible que la gente que tengamos 1.500 millones de dólares de pérdidas al año. 1.500 millones de dólares en pérdidas, porque no tiene sentido. O sea, no tiene sentido que se gaste ese dinero. Podemos discutir si son 1.200 y pico, porque está la inversión en infraestructura. Pero óyeme, es que el que no paga, no apaga. Claro. Correcto. Y hay ejemplos de que sí se puede, muy cerca. Punta Claro. Cana. Bueno, tuvimos una entrevista con CPEM que el cumplimiento de pago era como un 99%. Claro, bueno, pero también en Punta Cana, de San Cristóbal, a ver qué pasa, que es más complicado. Pero ellos como tienen quiera. su zona marginada en Verón, por ahí. Sí, pero fíjate, o sea, el tema es que nosotros, yo creo que lo que ha hecho CPEM en términos de cobranza es un gran ejemplo porque demuestra que se puede. Claro. Pues ellos tienen varios marginados dentro del tema. No, ¿eh? ya trabajan con Pero es prepago un y de todo. sector donde es una parte del país que arranca. Entonces, el problema yo lo veo de otra manera. El problema es, y aquí vamos a las frases cohete de vuelta, ¿no? Ya la filosofía, que como, ¿de qué país queremos nosotros? Así se va a llamar el episodio, frase cohete. Frase Ok, cohete. frases cohete. O sea, ¿por qué la luz la tiene que pagar el Estado? ¿Por qué un pobre va a un supermercado y se roba un pan y lo detienen? ¿Por qué un pobre se para a una gasolina y dice necesito gasolina y no tengo dinero y no se la dan la gasolina? Pero se roba la luz y no pasa nada. No hay consecuencia. ¿Qué es lo que dicen? Se robó un pollo y fue preso, lo que es una barbaridad. Pero si tú te robas un pollo vas preso, ¿no? Es un poco el concepto. Pero si tú coges y te regalas un aire acondicionado y lo pones en tu casa todo el día, no pasa nada. Entonces, ¿por qué este país, entonces en la cabeza de nosotros no puede ser admisible que tú a una gente que no necesita algo, tú se lo des del bolsillo del gobierno? No está bien. Hay una población pobre que tú la tienes que ayudar. Tú tienes que ir a su vivienda, facilitarle a esas personas luces de bajo consumo, inclusive darle una pequeña, ¿cómo se llama?, ayuda para que pueda tener un mínimo, pero no tiene que dormir con aire acondicionado. Porque todos dormíamos sin aire acondicionado antes de que se inventara el aire acondicionado. O sea, pregúntale a tu abuelo cómo dormía. Y a tu padre probablemente. O sea... Es difícil, pero no imposible. No, es que después que te acostumbras a una cosa, te parece imposible. Pero no, que hasta el 1900 y pico no había aire acondicionado. Entonces, ¿qué hacía la gente antes? ¿Qué hicieron los humanos durante los 350.000 años antes de existencia? ¿Se murieron? No se murieron porque estás aquí. O sea, tuviste un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo. Entonces, hay cosas que no tienen sentido. Yo no tengo que regalarle el aire acondicionado a nadie. No tengo que regalárselo. Un bien público es la educación. Yo me transo
O sea, yo me transo. La educación, todo dominicano tiene que tener educación. Me transo. Pero todo dominicano no tiene por qué tener aire acondicionado. Claro. ¿Por qué? Ya con la educación tú le das la herramienta para que sí lo pueda tener. Claro. Entonces, tenemos En un mundo entonces, ¿qué ideal. pasa? Y que no sea educación, que sea buena educación. Nosotros tenemos a los políticos que son por esencia clientelistas. ¿Qué quiere un político? Llegar al poder y mantenerse. ¿Para qué es un partido político? Partido es una institución que es para llegar al poder y mantenerse. Esa es la definición de un partido político. O sea, porque no es una iglesia. No, y un político también, mientras tenga el poder, tiene No- trabajo. Mientras No tenga, es un, está claro, no es un club de fútbol. Es un partido político. Todos los políticos tienden al clientelismo. Es decir, el clientelismo es el concepto de que yo tengo gente a la que yo ayudo. Y como yo la ayudo, esas personas en reciprocidad me van a volver a elegir. Claro, para los políticos hacer programas de ese tipo les parece de lo más chulo y de lo más normal, porque son partidos políticos, no pueden pensar de otra manera. Pero nosotros sí. Lo malo cuando yo discuto con alguien que tiene dos dedos de frente, ¿verdad? Como son la gente que oye este podcast, y te compran las frases cohetes. Que es que no puede ser. Que ya está bien. O sea, es que no somos tontos. Pero volvemos a eso, porque ese punto y no específicamente de los partidos políticos, sino de los diferentes intereses. O sea, yo estuve teniendo una conversación recientemente con alguien y me decía, no, que a mí no me gusta ese partido político, me lo reservo, porque para la madre regalaron lavadora y a mí no me tocó. Y le digo yo, pero ven acá. O sea, ¿por qué tienen que regalar lavadoras para las Exacto. madres? No, y le digo yo, pero ven acá, tú no acabas de pasar por un proceso de salud fuerte, donde a ti te hicieron más de 50 exámenes, te acaban de hacer una operación y tú no pagaste ni un peso. ¿Tú prefieres que te regalen la lavadora Bueno, lo que pasa a es que que, a que no te hayan cobrado ni un solo peso por hacerte una operación mayor, con todos los exámenes, etcétera, que iban? Y después esa persona me dijo, pero, contrale, es verdad. Y yo, pero es eso, o sea, a veces Pero de vuelta, trabajamos la de percepción. vuelta, me transo con la salud. Exacto. Me transo con la salud, que la salud debería... Hay países que no tienen salud universal. No, Los pero Estados lo que Unidos digo no es- tienen salud universal. Lo ¿eh? que digo es la percepción de la persona final. O sea, prefería en ese momento la lavadora que la Óyeme, salud. ¿sabes por qué? Porque el vecino tuvo lavadora. Los humanos, como vemos las cosas, no es en términos absolutos, es en términos relativos. Ese es mi mundo. Nosotros los humanos ponemos un punto de referencia y si las expectativas cumplen ese punto de referencia, estamos felices. El tipo quería una lavadora, no dio una lavadora, todo es malo, Ujú. porque tenía la lavadora. El problema es que debería ser inaceptable Recibir la lavadora. que el gobierno dé lavadoras se entregue. impunamente. Si es que a los políticos les encanta eso, ¿tú entiendes? O sea, miren ustedes, Danilo Medina, por ejemplo, iba a un pueblo y le decía, ¿qué necesita? Una granja de pollos. Y, pues haga una granja de pollos, la vida sorpresa. Yo aspiro a un país donde, o en San Cristóbal el otro día hubo una explosión, fue el gobierno, pues todo lo que les explotó esto le vamos a dar dinero. Yo espero que todos los dominicanos tengan salud y no tenga que ir el presidente a darle a 35 personas eso, ni que tenga que ir el presidente al campo de no sé qué a ayudar con un camino, con una cosa, que haya un ministerio que haga eso. A eso es lo que yo aspiro. Pero si en el camino veo como bueno las visitas sorpresas, vamos a donarle a este no sé qué, vamos a... Pero es que así es muy fácil. Pero ¿qué grado de desarrollo hay? El tema es, digo, desde mi punto de vista, El socialismo, óyeme bien, el el socialismo, costo político de no hacer eso. el socialismo cultura. de América Latina, el socialismo que comenzó y que ha llevado a que Chile tenga lo que tiene hoy, a que Colombia tenga lo que tiene hoy, es el socialismo que se está imponiendo en la República Dominicana. Porque cada día es como la rana, cuando la meten en el agua y la van calentando. Cada día nos parece normal, aceptable, potable. Pero eso Y- lo venimos haciendo hace muchos años. Pero tenemos 30 años en eso. Por Lo que pasa eso. es que nos meten el agüita, y si no tenemos una reflexión profunda sobre el tema, vivimos con la rana, con el agua caldeada, hasta que nos quememos todos. Te prohíbe una reforma fiscal. O sea, el presidente dijo el otro día, venga el que venga al gobierno a hacer una reforma fiscal. Ujú. Que trataron de por- calentar el agua. ¿por qué? Y se tuvieron que echar ¿Por para atrás. qué? ¿Para qué? ¿Quién la va a pagar? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Es para regalar lavadoras? O sea, yo creo que tenemos que empezar a pensar, ¿verdad? Empezar a pensar de que no es automático. Yo tengo amigos que me dicen, no, es que hace falta una reforma fiscal. ¿Por qué? ¿Para qué? O sea, o ustedes, yo, por ejemplo, cosas que yo me he preguntado.
La República Dominicana tiene una presión fiscal bajísima, de las más bajas de América Latina, pero es el país que más ha crecido. ¿Por qué? ¿No estarán correlacionadas? Yo creo que sí. El sector ¿Eh? privado invierte mejor que el público. Claro. O sea, el hecho de que el país haya tenido una baja presión fiscal es lo que ha hecho, probablemente, yo no lo puedo demostrar, quiero estar claro, pero es el país que más ha crecido, el país con menor presión fiscal, el que más ha crecido. Dime un sector de la economía dominicana en que le haya ido mal. Uno. No hay ningún sector que... La agricultura le ha ido bien, a la pecuaria le ha ido bien, al turismo le ha ido bien. Analicemos el turismo por un segundo. ¿Cómo cobra los impuestos el gobierno del turismo? Negocia todos los años un APA. Los hoteles le dicen, mira, yo te voy a pagar ITEVIS, ¿verdad? Y la habitación te la voy a poner a $100, por poner tu número cualquiera. ¿Por qué la renta no va y le cobra exactamente el monto de la habitación? Y te dicen, porque no podemos, porque no lo podemos determinar, porque tienen 65 compañías comercializadoras. Entonces tú te transas y le dices, ok, vamos a buscar un precio que sea razonable. Y es un mecanismo que utilizan todos los países. Y es Porque como una especie de preacuerdo. Eso lo hace México. Un promedio. Eso lo hace México, eso lo hace muchísima gente, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿qué ganamos nosotros quitándole el Confutur a esa gente? Cuando vengan, van a apretar más. Van a decir, no son 100, son 98 para cubrirse. ¿Por qué el turismo no necesita que la tasa de cambio se devalúe más? O sea, si a mí mi inflación va más rápido que mi devaluación, ¿verdad? Eso significa que yo pierdo competitividad, porque mi costo sube más rápido que mi ingreso. Yo tengo que tener mucho colchón. Entonces, ¿dónde ellos compensan? En la baja tasa impositiva. No se van para otro país porque ya pagarían un 25 y aquí acaban mejor pagando un 15, qué sé yo. No hay ningún estudio del sector turístico que evalúe eso. No lo hay. Cuando hablan de reforma fiscal, yo no he visto el primer estudio de impacto que diga que aumentar la presión fiscal no va a reducir la tasa de crecimiento del país. ¿Por qué no hay el estudio? Porque con una frase cohete lo resolvemos. ¿Cuál es la frase cohete? Si le damos al país lo que el país quiere. Bueno, lo que pasa es que lo que el país quiere probablemente sea que hayan otras cosas. ¿Te entiendes? Entonces, ¿a quién le van a poner los impuestos? Yo creo que aquí hay que trabajar mucho en aumentar ese poder adquisitivo de cada individuo. Porque... O sea, como nación hay problemas que no se van a ir. O sea, la República Dominicana se tiene que deshaitianizar. Pero no es un tema como los nacionalistas. No, es un problema de que yo no quiero tener una economía basada en mano de obra barata. O sea, no quiero eso. ¿Por qué? Porque eso no es lo bueno para los dominicanos. Pero barata en la construcción, pero en los hospitales de maternidad, en las escuelas, lo estamos subsidiando por ahí. Claro, porque Totalmente, fíjate tú lo estás pagando por ese lado. Lo que pasa es que tú tienes un costo público del hospital y un beneficio privado de la obra. Y ojo, no tenemos nada en contra del más mínimo. Y que se hagan las cosas bien hechas. Y hago mea culpa porque yo tengo inversiones en construcción. O sea, que yo debo de tener también... Que hay mano de obra. Que, aunque no tengo un manejo de eso, pero estoy seguro de que... Entonces, es que tú tienes que hacerlo. Bajo la metodología y tecnologías actuales es obligado. En Pesos Pesados todos los días conocemos historias de personas que cambian el mundo calladita. Y en este mundo tan ruidoso donde pudiéramos pensar que el ruido es poder, en Infinity sabemos que el poder viene de la serenidad. Conoce los vehículos de Infinity en infinity.com.do o @InfinityRD. Infinity. Experience your inner power. O sea, si tú mantienes la tecnología, por supuesto. Claro. Pero ¿a quién tú le dirías hoy que anda en caballo? Entonces, o sea, los temas, señores, yo creo que hay que elevar la forma de pensar del dominicano a nuestro nivel de riqueza. Nosotros somos mucho más ricos hoy de lo que éramos antes. Este es un país que tiene una historia de éxito por donde la busques. Claro. Es un país que tiene una tasa alta de crecimiento. Es un país que ha reducido la pobreza sensiblemente. Significativamente. Es un país que tiene muchas cosas que tenemos que celebrar. Hay que estar orgulloso de lo que hemos hecho. Y por eso cuando tú hablas con un analista de un banco internacional,
lo ven por lo general mucho más positivo que como lo ve un dominicano. Claro, nosotros siempre Oh, estamos malos. pero espérate. No, Pero fíjate, hay dos temas ahí, que es donde yo te digo. Ok, en el fútbol, tú juegas en tercera división. Si ganas, pasas a segunda división. Si ganas, pasas a primera división. Entonces somos un país de ingreso medio. ¿Eh? Ya somos un país de ingreso medio. ¿Qué queremos hacer? ¿Quedarnos aquí para siempre en la segunda división? ¿O queremos aspirar algún día? Entonces, de fuera buena y te dicen, de fuera viene el fondo, viene el Banco Mundial y te dicen, si ustedes hacen lo que tienen que hacer, ¿ustedes pueden llegar a ser país de primer mundo? Claro que sí. Mira lo que ha hecho el turismo por la República Dominicana. ¿Y dónde hay turismo aquí? En un pedacito de la República Dominicana. Este país está inexplorado todavía. O sea, todo lo que es Pedernales, Barahona, el norte completo, entero. Río San El Juan, noroeste, Cabrera. toda esa O parte. sea, eso está intocado. Eso está igual que estaba en el 1600. ¿No? Y el turismo de montaña también, ¿Eh? muy bonito. O sea, el potencial de crecimiento de nosotros es brutal. Oye, paran 2 cruceros en Puerto Plata y es un éxito del caray. O sea, nosotros podemos hacer en República Dominicana de todo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer gente que salga de la escuela y pueda coger una orden. Ujú. Gente Si es que el productiva. proceso cognitivo más complejo que tiene un dominicano hoy de trabajo es tomar una orden. ¿Tú quieres saber cómo es un país desarrollado? Mira los camareros. Tú vas a un país desarrollado y el tipo te coge la orden de una mesa entera sin apuntar. Aquí los tipos de los mejores restaurantes tienen que... Usted fue Coca-Cola, ¿verdad? Sí, y usted fue no sé qué. Y después, déjeme repetir la orden para estar seguro. O sea, la capacidad cognitiva de un trabajador especializado, como un maître de un restaurante, es tomar la orden. Hasta ahí. ¿Por qué no podemos tener centros de servicios compartidos? Tú vas a Costa Rica y da gusto. Tú te juntas con la gente en Costa Rica, hablas con un taxista y saben bien. Ujú. Óyeme, y son igualitos que nosotros. Nosotros no somos más brutos que ellos. No, están más educados. Está mejor formado. Claro, pero es un país que se decidió a meterle a eso y es la diferencia. O sea, tú coge, por ejemplo, nuestra... Compara lo que sea. Coge las empresas dominicanas. Coge el gobierno dominicano. Mira el nivel humano de la gente que hay ahora y compárala con 20 años atrás. O sea, la calidad humana, tíos con maestría, tipos que han estudiado fuera, tipos que han llegado a posiciones en las empresas que manejan cosas complejísimas. Antes aquí todas las compañías extranjeras había que traer un extranjero para hacerlo Claro. todo. Ujú. Ahora está lleno de dominicanos dirigiendo compañías multinacionales. De las más grandes, desde las más grandes, algunas no tan grandes. Incluso, por ejemplo, Incluso las dos Miguel. telefónicas más grandes, que La son dirige- extranjeras, la- son la- dos dominicanos. Las Todo dos dominicano. que traen. Entonces, ¿por qué? Incluso talento dominicano en esa mega multinacional escalando a posiciones Escalando a posiciones más grandes altas que el país donde Claro, manejando entonces- la industria probablemente más compleja Pero tenemos, de este país. tenemos que decidirnos a que eso es una prioridad, que eso es lo que la República Dominicana quiere. Y la verdad es que en la discusión, de vuelta, yo te admito, cuando un candidato a la presidencia dice cualquier barbaridad, yo lo entiendo. Ese es su trabajo. Él me quiere convencer. Si a mí mañana, ¿qué es lo que yo soy? Economista. Me dicen, a los economistas les vamos a dar un título nobiliario. Ah, pues voy a votar por ese. Bueno, perfecto. Ese es su trabajo. Los demás somos los que no podemos caer en eso. Ujú. Los demás tenemos que decir, no, papá, usted es un político. Y usted es un encantador de serpientes porque me quiere convencer. Y bien que usted lo haga porque ese es su trabajo. Pero yo no me voy a montar en ese burro. Y es ahí donde yo planteo, nosotros, ¿verdad? La gente que oye este podcast son gente que tiene cierto nivel educacional. Y son muchos. O sea, hay que empezar a tomar conciencia de eso, de que no se puede, de que no. Ya está bien. Pero ojo, yo creo que también hay esperanza en eso, del lado de nosotros. O sea, también yo creo que yo hoy mismo estaba dando una charla y yo decía, señores, y hablando un poquito ya con ese ejemplo del político, el votante de hoy tampoco es el votante de antes. O sea, uno lo ve incluso hasta en la gente lo anda preguntando por cuál es tu propuesta política. O sea, ya por lo menos estamos viendo también ese interés de Sí. what do you stand Pero for. lo interesante fuera que eso permea hasta la base de la pirámide. Claro, pero Y que las exigencias sean igual de sofisticadas que lo que ya tenemos metría y que... O no quizá tanto, claro, pero yo pero misma, que la se primera tome en vez que cuenta. voté,
la primera vez que voté, los adultos, ¿verdad? Yo voté a los 16 la primera vez, 18, perdón, la primera vez. Los adultos que me rodeaban probablemente no hablaban de la posición o de la propuesta de un candidato en particular. Y ahora sí, estamos hablando un poquito, de una manera un poquito más sofisticada. Sí, y tenemos que sofisticar. Claro. Y sobre todo hay que ser, mira, yo creo que no se tiene, el miedo es malo. El miedo es malo. Yo creo que hay propuestas que son ridículas y hay que señalarlas como ridículas. O sea, y entender bien claramente cuando las propuestas son... Y nada, o sea, yo creo que hay muchos retos por delante. O sea, tenemos que solucionar el problema de educación. Hicimos un pacto educativo, pero bueno, tenemos que empezar otra vez. Tenemos que ver el tema del pacto fiscal, porque hay problemas en la atención de la finanza pública, hay tensión. O sea, no se puede pagar el 25% de ingresos, pero tampoco vamos a seguir pagando 1.500 millones de dólares al año en electricidad, regalando electricidad. O sea, el tema es que tenemos y nada, yo creo que se puede. Yo quiero ser, bueno, hoy estamos grabando en septiembre. Yo quisiera más o menos como... 2023, por si acaso se encuentran con esto. ¿Qué no hace falta? Sí, estamos entrando en un año full electoral. Septiembre del 23. Del 23. Septiembre del 23, año electoral. Tenemos una situación con los vecinos haitianos. Ujú. ¿Qué debemos esperar a nivel económico, a nivel de política pública? ¿A qué probablemente el gobierno tiene que echar el ojo? Bueno, Y el evidentemente, empresario. porque tú un podcast de negocios, ¿qué tiene que el empresario tener en cuenta? Exacto. Y Bueno. yo lo extrapolo a uno también como individuo. A tener en cuenta. mira, Loaded question. a mí cuando me preguntan cuál es el problema más grande que tiene la República Dominicana, yo siempre he dicho que ha sido Haití. O sea, tengo mucha gente diciendo que el problema más grande que tiene la República Dominicana es Haití, por dos razones. El primero, porque Haití no tiene gobierno. O sea, Haití ha sido un desastre siempre. Pero está en el momento más bajo de... Mira, yo antes de venir para acá, me senté con un papel y dije, ¿qué yo sé y qué yo no sé? Porque la verdad que la situación que tenemos nosotros ahora mismo con Haití es extremadamente difícil. Ujú. O sea, yo he trabajado mucho como negociador, pero mira la situación que tenemos con Haití. No tenemos un río que compartimos con Haití. Primera cosa que yo quiero decir del río. Ese río está ahí desde que la isla se hizo. Ese río no arrancó ayer. Típica vaina de nosotros. En vez de haber organizado las aguas en la frontera la hemos tenido como algo muy chulo que sea tierra de nadie. Entonces, como es tierra de nadie, ahora nos damos cuenta de que hay un problema de agua. Pero el problema de agua es por lo que se ha ido a la guerra un montón de gente en el mundo. O sea, el agua ha sido siempre un problema. Entonces, lo primero es que pero el masacre estaba ahí. El masacre afectar el masacre puede afectar a la República Dominicana, puede afectar a Haití. Y tiene que haber una forma de aprovechamiento máximo de ese agua, porque en peor sitio no puede estar. O sea, si hay marginalidad en el mundo es en la frontera. O sea, que agua en la frontera es donde más vale. Vale más el agua en la frontera. Así como decimos que una Coca-Cola vale más en el desierto que en el bar de la esquina, el agua vale más. Pero nunca le hemos puesto caso al problema. Ahora, ¿qué es lo que tenemos en Haití? Tenemos un gobierno que arranca diciendo que ellos no sabían. Después dicen que sí saben. Pero hay unos constructores privados. Gobierno haitiano. Si dicen, el gobierno haitiano dice que son unos constructores privados. El presidente Abinader les llama unos incontrolables. Que eso es lo que yo pienso que son incontrolables. O sea, una persona que son perfectamente capaces de pararse ahí, en donde está la obra, mirar para este lado y hacer un gesto feo. Porque el gobierno haitiano, yo sé que no tiene el monopolio de la violencia. O sea, la violencia la tienen los gobiernos. O sea, solo la policía puede arrestar, solo la policía puede detener, nadie puede ser... En Haití hay bandas, o sea, en Haití hay un desastre. Entonces esa construcción es para un negocio privado. ¿Cómo tú negocias? Con una gente que con quien tú tienes que hablar, que es el presidente del otro país, te dice que esa gente no sabe quiénes son? Esa fue la primera respuesta. Yo no sabía de eso. Bueno, yo no sé qué. O sea, es muy difícil. Porque todas las negociaciones se basan en incentivo. ¿Cómo tú negocias cualquier cosa en la vida? ¿Verdad?
si termina la tarea te doy un chocolate, o si no termina la tarea te pongo de castigo. Pero al final, una negociación, si yo quiero que tú hagas algo, tiene que tener alguna compensación o algún castigo, ¿verdad?, del lado. Pero por lo menos si yo hago el tema de la tarea, sé a quién me refiero. Es Juanito el que está haciendo la tarea, Ujú. ¿verdad? Yo no hago nada peleando con la mamá de Pedro la tarea de Juanito. Entonces, ¿con quién estoy negociando, Niti? Ese es un gran problema que tiene. ¿Qué incentivos yo tengo? ¿Qué yo puedo hacer? Pero el tema es que el mismo gobierno ni siquiera controla el que está haciendo eso. Es lo que digo. Ni y lo que no- están alrededor, ni lo que están- Pero nosotros, ¿con quién estamos negociando nosotros? porque no hay con Porque a quién nosotros nos negociar. están quitando el agua. Hay un problema del agua. Y nosotros tenemos, ¿cuáles son las opciones que tenemos nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Hacer una presa más para Ok, arriba. vamos a ver. No, podemos comenzar el jueguito de hacernos presas, lo cual no tiene mucho sentido. Podemos jugar el jueguito de, porque fíjate tú, o sea, yo realmente estoy extremadamente preocupado porque también el tema puede tomar un cariz, como tú decías, estamos en una época electoral y puede tomar un cariz político. Y ya lo está tomando. Todo el mundo Ujú. opina. Entonces, ¿qué pasa a nivel de expectativas? ¿Qué va a tener que hacer el presidente Abinader para que todo el mundo le diga lo hiciste bien? O sea, ese hombre está en una coyuntura en este momento Bueno. extremadamente difícil. Con Y mira- la opinión pública internacional en contra. En contra. Estaba en Colombia hoy. Mira el Ajá, caso de la Colombia. carajita, una... Sí, Pero- Pero, medio gana pero vamos, vamos a hablar de la carajita de Colombia, porque espérate, porque que ese es otro tema. En primer lugar, tenemos 500,000 haitianos aquí. Supuestamente. Pero mal contado, como dice. tú puedes tener un problema de violencia interna, Claro. Ujú. Claro. ¿verdad? Tú puedes tener un problema de violencia interna, porque 500,000 no son 2 docenas. ¿Ok? Hay un ejército. Tú tienes un problema de una frontera que es un negocio, de contrabando de cigarrillos, de contrabando de personas. Tú tienes unos consulados que son negocios de dar visa, tú tienes un desastre de los dos lados de la de los dos lados de los dos países con respecto a la frontera por diseño. Por diseño. Nos ha gustado tenerlo así, lo hemos mantenido así. Ahora tenemos un incidente, ¿cómo bregamos con eso? ¿Cómo nos ven de fuera? Mira el caso de Colombia hoy. Hoy había una muchacha que me encantó la respuesta del presidente Abinader. Ujú. A mí también. Pero te voy a decir una cosa, así como ella piensa la mitad de la Correcto. gente en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, porque la Ujú. izquierda lo que piensa es que nosotros lo que somos. Racista. Abusadores. Mira, en este país no se pueden casar los homosexuales. ¿Qué es lo que somos nosotros? Para cualquier país del mundo. Homofóbico. Homofóbicos. En este país no se puede abortar por las 3 causales. ¿Qué es lo que somos nosotros? Para el resto del mundo. Conservadores. Antifeminista. Nosotros sacamos una ley una sentencia que modifica la Constitución y hemos perdido en las cortes internacionales. ¿Qué dice la embajada americana? Que tenemos muchos apátridas. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que esa gente son dominicana. Entonces, lo que nos vienen diciendo a nosotros con respecto al problema haitiano no han sido cosas chiquitas. Entonces, lo que esa muchacha hace hoy, ¿verdad? Es con sus valores. Que es una falta de respeto también. Tuviste cómo se volteó al final, pero ven. Sí, pero eso es un problema que Óyeme, tenemos. la Pero es que tipa, está diciendo sus valores. la tipa puede ser todo lo tonta que tú quieras. Pero estamos en Colombia. Es el presidente de la República Dominicana y hicieron una pregunta que se la hubiera hecho cualquier afroamericano en los Estados Unidos o cualquier persona, ¿cómo le llaman? Woke. Cualquier Ujú. persona que apoya los derechos de los transexuales, de los homosexuales, cualquier persona que esté en ese giro, le hubiera dicho al presidente, oiga, que usted tiene un récord de violencia policial. Pero es que no es violencia policial. Es que no es verdad. Es que si tú vas a detener a una persona y el tío se faja la trompa con los policías, ¿qué van a hacer los policías? ¿Qué pasa en los Estados Unidos? Bueno. No, los policías tienen que detener a la gente. ¿Cómo? Por la fuerza. ¿A la buena o a la mala? O sea, eso es así. Eso no hay opción. La diferencia es que están entrenados y controlan un poquito más. Bueno, la pero aquí situación, pasa exactamente lo mismo. Nuestra policía también está entrenada. Lo que está bregando con un problema. O sea, ahora tú pones unas imágenes de que a un haitiano lo estás metiendo en una camiona para mandarlo para la frontera. ¡Qué abuso! Claro, en y Estados ponen al Unidos- niño siempre al principio. En Estados Unidos pasa todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Y en Europa pasa todos los días lo mismo. Todo delincuente que no respeta la autoridad es reducido por la violencia. Es la forma que tenemos los humanos. O sea, así que tenemos las fuerzas policiales. Pero fuera, lo que tú vas a ver en el canal de YouTube no va a ser a las parturientas dominicanos pariendo sin pagar.
¿qué es lo que tú vas a ver? Tú lo que vas a ver es al tío que mete en el camión. ¿Por qué? Porque ese grupo, entonces la mitad del mundo, la mitad del planeta ahora mismo está en comunión con los valores de esa muchacha de hoy en Colombia. Y perdón que Sí, pero él le interrumpa, respondió pero muy bien. Él le dijo, pero ven acá, ¿en qué país del mundo el 35% de la cama de maternidad Claro. la ocupan extranjeras Oye, la indocumentadas? respuesta del No, pero- presidente fue excelente. Yo hoy tuiteé realmente diciendo, pero está aplicando unos conceptos y unos valores que ellos tienen. La comunidad internacional nosotros no nos va a dar No, simpatía. para nada. No nos Y va a otra dar cosa, simpatía. No somos y el otro, underdog. no, y perdón, y otro paralelismo No importante. somos el underdog. Exacto. Y otro paralelismo con la reacción de esa muchacha es que cuando no le gusta la respuesta, ignoran lo que están diciendo. Y ya dio. Y adiós. O sea, ella en vez de decir, bueno, usted tiene un punto, ella literal, su actitud fue, no me interesa escuchar lo Y que se tú estás volteó. diciendo, y se volteó y se le fue a un presidente de un país. Y eso es lo que la comunidad internacional 100% puede hacer con nosotros, que se saquen todos los artículos y toda la información y que Abinader y cualquier otro representante del país hable 100 veces y al final es como, no queremos escuchar lo que ustedes quieren decir y eso es lo que a mí me preocupa. Porque vivimos en un diálogo de sordos en el Exactamente. mundo ahora mismo. O sea, tenemos el mundo partido por la mitad, entonces la problemática es muy difícil, es muy difícil. Entonces, la única forma que tenemos nosotros de que este problema no se multiplique por 1000, Que pudiese suceder. ¿por qué? Porque se va a complicar, o sea, que se va a poner mejor. A ver, ¿por qué se va a poner mejor? O sea, a ver, yo te lo digo muy claro, o sea, yo quisiera tener mejor físico, pero hago ejercicio una vez al mes. Si no aumento la cantidad de ejercicio, no me voy a poner mejor, olvídate, o sea, no hay forma. No han vendido todavía abdominales en pastilla o en spray para uno ponérselo. Entonces, lo de Haití se va a complicar. Entonces, una cosa que tiene que hacer el país es plantearse la deshaitianización del país vía regulaciones en la construcción, regulaciones en la agricultura, cumplimiento de leyes de quién tú puedes emplear, regularización de la gente. Ujú. ¿Cuántos necesitamos? ¿Quiénes son? ¿Quién los auspician? Los demás, para casa. Porque es normal. No hay nada malo en eso. No hay nada malo en eso. Y probablemente de los 500.000 necesitaremos 300.000. Pero lo que no podemos nosotros es vivir de espaldas a ese problema. La frontera, que va a seguir siendo un negocio. Un negocio donde los cónsules venden visas o le regalan. Pero ven acá. O sea, ¿hasta cuándo? Porque si nosotros no le entramos al problema grande que tenemos nosotros, que es lo que vengo diciendo hace mucho tiempo, el chiquito es el de un canal. Y la reacción del dominicano a mí me preocupa, porque el dominicano está muy influenciado por historias, de vuelta a frases cohete, con respecto a que es un haitiano. O sea, aquí tú oyes personas educadas hablando de los haitianos y lo que te planteen que son prácticamente salvajes Total. que andan buscando una Horrible. lanza para clavársela a un niño. Lo cual no tiene nada que ver con la realidad. O sea, la mayoría de la gente que son haitianos, que trabajan, son dóciles, no crean violencia. Oye, pero son 500.000, alguno tiene que hacer alguna trastada. Ujú. Es como los dominicanos es malo, ¿no? Pero somos 10 millones, alguno tiene que hacer una Claro. trastada. Entonces, no es que sean una gente mala, no lo es. La evidencia es que no hay un problema realmente con una... Porque, por ejemplo, hay sitios como Colombia que tienen grupos que han emigrado, por ejemplo, venezolanos, que son los reyes de la droga y del AMPA. Los haitianos aquí no están metidos en nada de eso. O sea, es un grupo étnico grande, pero que precisamente no habla ni español. O sea, realmente tienen una limitación para integrarse en la sociedad tan grande que se han quedado marginalizados. Ahora no tenemos que empezar un proceso porque o arrancamos ese proceso o ¿qué va a pasar en 5 años? ¿Qué va a pasar con todos los hijos de esa gente? ¿Que le vamos a decir que no son dominicanos? ¿Que lo vamos a deportar a todos cuando tengan 15 años? Como pasa en Estados Unidos, muchachos que no saben dónde queda su país. Complicado. Yo creo que el problema es que la formalización puede llegar a romper muchos intereses de los que se aprovechan del desorden. Bueno, pero es que... Pero sí, si nosotros queremos crecer, tenemos que formalizarnos. Hay Óyeme. que formalizar la frontera, formalizar la relación. No, y- Claro. Aquellos que son indocumentados, si se puede formalizar, formalicémoslo. es que hay que que formalizarlo de paguen alguna... impuestos, que aporten también a la Total. sociedad. Óyeme, tú tienes que lograr en la República Dominicana un aumento en la formalización de todo. y De el, todo. y el sector privado también que se dé la tarea de eliminar ese gran riesgo que tiene, porque mañana el gobierno tiene todo su derecho de decir el 80-20 se va a empezar a aplicar en diferentes sectores
y tú te jodiste como constructor Claro. como agricultor. Yo creo que aquí la clave es formalizarse. Para mí, un prerequisito del crecimiento es la formalización. Y tú pasé por oratoria, tú puedes decir, oye, nosotros, si tú vienes y te registras y registras a tus trabajadores, ¿verdad? Yo te voy a dar a ti un periodo de tanto tiempo y voy a bajarlo a 50, pero tiene que ser un trabajador registrado con capacidad, como pasa en los Estados Unidos. Cuando muchachos dominicanos no van a los Estados Unidos y le piden a la compañía que los auspicien para una visa de trabajo. Claro. Y le dan la visa de trabajo. O A no veces te la sí, dan. o no te la dan. Pero Microsoft mete todos los años 30.000 ingenieros No, pero de la India. Pero igual, voy a lo mismo. O sea, cuando uno es un estudiante y pasa que es algo y no está mal. O sea, a mí me pasó. Yo entré a la tómbola de la visa H1B, por ejemplo, o sea, aplicaron 400.000 personas, habían 40.000 visas disponibles. Mi caso ni siquiera lo sacaron. O sea, ni siquiera lo No, leyeron. tú no llegaste ni al... Claro, Ajá, ni siquiera lo consideraron. ¿Y qué yo hice? Cogí mi maleta y volví para mi casa. Claro. Porque ya no me tocó. A otra gente sí le tocó. A mí en ese momento no me tocó. Y no está mal. Esas son las leyes Pero de esas ese son las sitio. medidas que tenemos que tomar y no podemos dejarnos llevar porque aparezcan 4 gatos a decir, no, que la patria... Oye, bueno, un sentido pragmático de un problema que existe y que no va a desaparecer porque nosotros digamos idioteces. Claro. Y hay una Yo pregunta. creo que usted lo resumió muy bien eso y fue el tema de que usted en un episodio dijo, ¿cuántos haitianos tienen que ver? Lo que la economía necesita. Claro. Sí. Ahí la pregunta que iba a hacer, y esto es algo, no sé, como medio, porque otra cosa que a mí me da, yo le tengo mucho, o sea, a mí me preocupa mucho lo que está pasando con Haití ahora mismo. O sea, creo que nosotros también, estando aquí en Santo Domingo, en el día a día, a veces también decimos, sí, hay un problema, lo vemos en la noticia y como que no entendemos las repercusiones que eso pueda tener incluso a nivel economía, o sea, a nivel día a día nuestro. Tú O sea, sabes, si esto empeora, ¿tú sabes cuánto le vendemos nosotros a Haití? no, yo no sé cómo. Una cantidad muy aproximada a la que exportamos, lo que Barrick exporta de oro. Exacto. O sea, es 1.000 un y pico riesgo. millones de dólares. Ujú. Entonces ahí el impacto. Entonces, fíjate, nosotros cerramos la frontera. Ujú. El problema no es cerrar la frontera, es cuándo la abrimos. Exactamente. ¿Qué hay que hacer para abrirla? Ujú. ¿Cuáles son los sectores que se ven O más sea, tú afectados estás ahora mismo? vendiéndole 1.000 millones de Ujú. dólares a Haití, es una tonelada de dinero. Ujú. Entonces, ok, estamos en una coyuntura, cerramos la frontera, pero el problema no es cerrar la frontera, el problema es que, ¿cómo la abrimos? ¿Cuándo la abrimos? ¿Y con quién hablamos para abrirla? Porque es el No, problema. ¿y qué condiciones vamos a tener para abrir la frontera? Es que el problema es muy grave. Y no hay con quién dialogar del otro lado, que es mi Entonces, preocupación. hay que tener, yo si fuera a decirle a alguien, no es que a mí me caiga bien o me caiga mal, o yo no quisiera estar en la piel del presidente Abinader No, en este imposible. momento, ¿verdad? Y lo último que uno puede hacer en estos momentos es ponerse de gracioso a criticar tonterías. Es un momento muy delicado. Que es el riesgo por la campaña, por el tiempo, por la época política. Y encima está la campaña política. Entonces, sí, hay cosas que han pasado que a mí me parecen que no debieron. Bueno, pero eso va a ser mi opinión siempre. Pero yo no estoy al mando. Entonces, estos son problemas donde realmente es importante tener cierta unidad de criterio detrás del que es el presidente de la República en este momento. ¿Verdad? Si el presidente fuera Leonel, o el presidente fuera Abel, o el presidente fuera cualquiera, yo te diría exactamente lo mismo, ¿eh? Ojo, Ujú. no estoy diciendo nada porque es Luis Abinader. No. El que está sentado es él y a él que le ha tocado el problema. Pero el país requiere mucha sensatez y mucha calma en este momento. Y no ponerse tampoco porque que tuve cada cosa, señores. Nada, o sea, son problemas, pero tenemos que empezar a exigir un desescale, Ujú. del nivel de dependencia, como están haciendo los americanos con China, que le va a tomar 20 años Claro. desacoplarse, pues tomará 20 y 25 años, también, pues tenemos que empezar a desacoplar. Ya. Y hay forma, hay herramientas y Claro, hay claro. temas sustitutos.
Bueno, yo creo que, oye, esto ha sido cargado, esto ha sido bueno. Oye, yo ni un minuto. Oye, y no habla, y tú ni intro, y entramos en materia de una. Es que teníamos mucho sin ver, ¿no? No podemos perder tiempo. Claro. Estaba viendo ahora la muchacha esa, le han caído arriba en los comentarios. Ah, ya la encontraron en Instagram. Yo vi Ya, gente de preguntando. todo. Ay. Entonces le salió uno y le dijo, oye, pero qué raro que tú tienes la muchacha tiene una foto en Puerto Plata de vacaciones. Y dije, qué raro que no fuiste de ti, porque ella puso ahí Stand for Haiti. Ah, ya. Y nada, y esto no es un tema de nada, es simplemente como, Oye, a mí la forma no fue muy la buena. suerte que esa muchacha se paró y se fue. Si en vez de ser una maleducada, es una persona educada, que se queda ahí y le dice, gracias, presidente, pero yo let's agree to disagree, Ajá. o algo por el estilo, la vaina fuera jodona. O sea, afortunadamente la tipa es una maleducada y se comportó como una maleducada, pero ese es el mundo. Parece que es un estudiante de filmmaking. De film. Imagínate. Ya. Pero nada. La verdad que ha sido súper interesante. Yo espero que todo el que todavía sigue con nosotros se lleve una buena... Bueno, ha sido una súper actualización, súper completa. Hablamos de economía, de mundo, de los Comenten. temas. Estos son los episodios que dan Claro. para armar nuestras y don José Luis tertulias. es súper activo en las redes. O sea, Sí. que es muy probable que él esté pendiente a los comentarios. Ojalá que pueda... Taguéenlo para que esté pendiente a los Claro. comentarios. Exacto, que sea obligado. Y que se arme Sea la obligado. tertulia y que él se defienda si lo atacan o lo que sea. Sí, sí. Claro. ¿Y si el próximo episodio de actualidad lo hacemos live? Eso me gusta. Comenten, bueno, ojalá que haya un par de gente todavía aquí. Y comenten si les gustaría que fuera en vivo, porque fuera interesante que en este tipo de tertulia entre también el Ay, pero ahí está la idea input del público. Claro que Que sí. haga sus preguntas también. Sí, eso Porque- está chulo. Mira, hablamos ahorita. Bueno, señores, ya Esta gente cuando tiene un proyecto tienen dos. Sí, exacto. estamos cerca ya del final de temporada. La verdad que ha sido una súper temporada. No nos Está podemos quejar siendo. ninguno. Sigue Está siendo. siendo. Sigue siendo. Yo creo que, óyeme, la sangre vino burbujeando, la de don José Luis. Él vino a... Está bien, eso Vino me con gusta, me brío. gusta, me gusta. Sí, vino como brillo. Definitivamente, muchísimas gracias a todos ustedes que aún siguen con nosotros. Gracias al equipo detrás de cámara que hace que esto sea posible. Don José Luis, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. por- Yo por me ahí lo- viene el carnet. Vamos a sacar Ya, el vamos carnet. a buscarle ya. Yo me lo paso muy bien con ustedes y me gusta, o sea que gracias por invitarme. No, a nosotros nos encanta. Yo soy una que salió de aquí ya como aprendida. Sí. Buenísimo. Señores, recuerden seguirnos a través de Spotify, a través de Apple Podcast y en YouTube. Recuerden suscribirse y activar la campanita para saber cada vez que sale un nuevo episodio. Pero espérate, no, aguanta. Tiny Ball, ¿no hay un libro nuevo por ahí que queramos recomendar? Bueno, yo este año publico dos. Ah, Este año voy a publicar primicia, dos. primicia. Publico libros de economía del comportamiento, un libro de texto de economía, y publico Estructura Económica Dominicana con Ramón Tamames, con la Universidad de Madrid, que es un libro bastante light, o sea, que explica un poco... O sea, ese sí lo voy tiene a que leer. avisarnos para subirlo en las redes de Peso Pesado. Sí, pero... Y, sí. y que los fans de Don José Luis entonces ya sepan Claro. que salió un Sí, libro. vamos. Mi idea es contribuir más en la parte académica y en la parte. Me estoy divirtiendo haciendo esto mucho y me estoy dedicando tiempo. O sea que Lo voy a más seguir. chévere es que la gente repite, que uno va viendo como la evolución. porque Claro. Está chulo esto. ¿Cómo se llamaba el libro que él te recomendó? Un mensaje a García. Aquí. Un mensaje a García. Lo tengo. Ah, sí, Lo voy sí, a ese- comprar. Un ¿De mensaje quién a es? García. Todo el mundo tiene que leer un mensaje de García. Albert Hubbard. ¿Cómo? Albert Hubbard. Hubert. Ok. sí. Ajá. Búscalo en el book club. Perfecto. Ya lo ponemos en el book club. Recuerden pesospesados.do. Entran ahí al book club donde están todos los libros de esta temporada. Señores, muchísimas gracias por habernos acompañado y nada, nos vemos en la próxima. ¿Vale? Hasta la Bye, bye. próxima.